Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Bienvenidos un miércoles más a esta su tertulia Cambia Madrid, donde intentamos cambiar todo lo que ustedes opinan que no está bien y por lo menos mostrar los problemas en vías de su solución. Y a veces también mostramos que las cosas funcionan. Quédense con nosotros, 2 horas de televisión por delante. Hoy tenemos tertulia de en clave nacional. Exacto. Con algunos conocidos de ustedes, donde analizaremos cómo ha ido el año en balance nacional. Nos lo adelanta, a quien saludo, nuestro compañero Julio de la Fuente. Muy buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Espectadores de Cambia Madrid, efectivamente. Hoy vamos a hacer un resumen del año en clave nacional con expertos y analistas como Ana Isabel Ruiz, que es politóloga, Miguel Martínez Truchaut, que es abogado, y Marc Luque, que es también analista político. Con ellos hablaremos especialmente de lo que fue el Día de la Constitución, de esos fastos por la Carta Magna, la reforma de los delitos de sedición, ahora de malversación, que se habla tanto, y también sobre el abuso, agresión sexual, que se ha cambiado. El Consejo de Europa critica a España por la falta de renovación de los órganos constitucionales judiciales. También incidiremos en ese asunto, al igual que hablaremos sobre la crisis en Ciudadanos y el posible futuro de esa marca de Sumar, liderada por Yolanda Díez. Todos estos ingredientes, Enrique, para la segunda parte del programa, ya por las 9:30 de la noche. Y después de la tertulia, ya en la última media hora del programa, en torno a las 10:30 de la noche, nos acercaremos para conocer el Will Market de Madrid. Dirán ustedes qué es. Bueno, pues es un mercado de moda, joyería, artesanía, gastronomía, complementos, que se celebra los fines de semana de 12 a 21 horas en la calle Silva 14 de Madrid. Y en esta casa, lo saben ustedes, siempre decimos que Madrid no es solo su capital. Por eso nos acercamos y damos voz a sus distintos alcaldes. Intentamos siempre de los 179 municipios, pero no da tiempo todas las temporadas y bueno, pues damos voz a sus alcaldes porque hay otras voces que dan forma al pluralismo en esta gran región. En este caso nos acompaña y está ya en el plató y se lo quiero presentar Ángel Sánchez Sacristán, alcalde de Morata de Tajuña, socialista, y una localidad en el sureste de la región, aproximadamente unos 8.000 habitantes y como a 40 minutos en automóvil, ¿no, alcalde? Buenas noches. Muy buenas noches Enrique, buenas noches Julio, nos ha encantado estar aquí con vosotros y un poco menos, 40 minutos, un poquito menos de los 40 minutos, pero sí, estamos a 35 kilómetros, media hora más o menos y usted como primer vecino, o tú como primer vecino, como embajador de Morata, vamos a apartarlo de las palmeritas de chocolate, que aquí alguien las ha tomado todas. Miro a mi compañero Julio. Vamos a quitar eso tópico. Como embajador, ¿por qué los madrileños podemos pasarlo bien en Morata de Tajuña? Bueno, la verdad es que es una zona, lo primero, yo creo que tiene una naturaleza, un espacio, un entorno medioambiental muy agradable. Tenemos la suerte de haber compartido en un momento de su vida tiempo, ¿no?, con el gran escultor Martín Chirino, que desapareció. Estamos viendo imágenes de nuestro dron, que se grabaron ya hace un par de años, pero ahí van acorde con lo que nos está contando. Sí, me decía él, hablando un poco que yo le comentaba, digo, tiene algo este valle, tiene algo esta zona que te conmueve cuando llegas, ¿no? Recuerdo siempre fíjate que estoy harto de verlo, ¿no? Y justamente cuando llegas de Madrid por la antigua carretera, hay una curva en la que de golpe aparece todo el pueblo y todo el valle de fondo. Ahí lo estamos viendo. Y hay un momento en que te resulta, fíjate, lo ves todos los días, pero incluso te resulta llamativo, ¿no? Te conmueve, ¿no? Y decía él, dice, es que claro, comparando y manteniendo la distancia, ¿no? Dices que es una pequeña Toscana, es que todavía en este valle se respira la antigua conformación de lo que era la antigua Roma, ¿no? Los valles de la antigua Roma. Y evidentemente tiene mucho más criterio. Ambiente de vino, gastronomía. Efectivamente. Aceite, vid,
etcétera. Y la verdad es que es un entorno, lo primero, como digo, en un entorno medioambiental genial, ¿no? Que es muy agradable, primero, y luego también yo creo que el vecino es muy acogedor, o sea, Morata es un pueblo como Madrid, la verdad es que Madrid es una ciudad, siempre ha sido muy cosmopolita y creo que en eso lo ha acompañado también un poco los pueblos de alrededor, en que es muy acogedor, ¿no? Es muy, cualquier persona se siente enseguida integrada y bienvenida allí, ¿no? Aparte de que tenemos, pues tenemos algunas cosas muy curiosas, ¿no? Como para visitar. Si empezamos por visitar, pues podemos Bueno, hablar de... pero eso luego vamos a saludar a como patrocinadores, que ya el alcalde, como embajador de Morata de Tajuña, se nos embala, y sabemos de las palmeritas de chocolate, buenísimas, y de la Semana Santa le preguntaremos también al alcalde. Hacemos una pausa, saludamos a patrocinadores y de inmediato en Morata de Tajuña. Como el tiempo está un poco loco, aprovecha y descansa en un buen sofá. Ven a Muebles Adama y disfruta del fin de semana del relax. Tienen el sofá que necesitas, de 2 y 3 plazas cheslong, sofás cama de rinconera con arcón, sofá relax eléctrico. No te pierdas el fin de semana del relax de Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com. El relax se vive en un buen sofá. Señoras y señores, no se olviden que tienen ustedes todas las semanas una cita con nosotros, Ania y yo, los dos. Patas arriba, ¿Qué es lo patas que van a... arriba. ¿Y qué es lo que van a ver? Pues van a ver humor, van a ver entrevistas, cine, teatro, diversión, en fin. Sobre todo muchas risas, que es lo que hace falta en este momento. Sí, señor, no se lo pierdan. En Canal 33 todas las semanas tienen una cita con nosotros, Ania y un servidor, Rafael Vega. Que les esperamos. Sabemos que dejar ir las cosas no siempre es tan fácil. No es lo que cuesta, es lo que vale para ti. Y mientras decides, puedes guardarlas en Trasteros Madrid. Contamos con más de 500 trasteros y mini almacenes de máxima calidad para que tengas a mano lo que no necesitas ahora. Y puedes alquilarlo o comprarlo. Tú decides. Sea la modalidad que quieras, es 100% una inversión segura. Mereces más espacio y ya no es un lujo conseguirlo. Es tiempo de reorganizar lo que tienes y sentirte libre. Trasteros Madrid, el espacio que necesitas. Continuamos las 9:15 de la noche, estamos en nuestro plató, en el corazón de Madrid, en la calle Atocha, pero nos bajamos a Morata de Tajuña con su primer vecino, con el alcalde Ángel Sánchez Sacristán, socialista. ¿Cómo llega usted a la alcaldía? Bueno, la verdad es que muy apasionadamente. Pero no, eso... Sí, yo creo que un puesto de este tipo no lo puedes llevar sin pasión, ¿no? Y sin interés. Lo primero... Y dedicarle horas y horas. Dedicarles horas y más que horas, ¿no? Entusiasmo, compromiso sobre todo, ¿no? Yo creo que lógicamente es un compromiso y una responsabilidad grande y todo eso se tiene... En la vida la verdad es que todo hay que hacerlo con pasión, ¿no? Y mucho más una alcaldía, ¿no? Sobre todo cuando, como es mi caso, que soy morateño, de familia morateña, entonces es un pueblo que ya no es solamente mi lugar de vivir, ¿no? Sino una razón también incluso de existir, ¿no? Al final pues te sientes parte de esa comunidad como algo que lo llevas dentro, ¿no? Entonces al final, pues bueno, la alcaldía se ejerce, como te digo, con mucha pasión, muy complicada por sobre todo los tiempos que estamos viviendo, muy convulsos en todas las circunstancias, pero con muchísima ilusión y creo que de verdad, sinceramente, cumpliendo los objetivos mínimos que nos habíamos marcado y que realmente creo que sí están consiguiendo transformar pues en la parte que queríamos la sociedad y el pueblo morateño, ¿no? De hecho, nos ha acompañado también una subida importante en los habitantes de Morata. En estos 2 últimos años pues hemos pasado prácticamente, no llegamos a 6.000 habitantes, estamos en 5.700 desde 2015, que tengo la suerte y el orgullo de
de ejercer como alcalde de Morata, estamos ya en 8.000, es decir, que es verdad que se ha producido también un aumento de población que bueno, es muy interesante de observar ese cambio Está en las grandes ciudades sociológico. descubriendo sin duda los pueblos, ¿no? Y que se vive con más calidad. Pues eso yo creo que es lo que ocurre, efectivamente. Yo creo que la gente un poco busca... El COVID ha abierto está los cerca, ojos, ¿no? También, COVID, el teletrabajo. la COVID, exactamente. De todas formas, ahora que dices el teletrabajo, tenemos, y además aquí ya tengo que apelar a instancias superiores, comunidad, estados y Bueno, aquí se viene a eso, a reclamar. Quiero apelar porque precisamente uno de los problemas que tiene la España rural, ¿no? Y Morata, aunque es un pueblo de 8.000 habitantes, a media hora de Madrid, tiene todavía el corazón y tiene todavía una naturaleza rural en su forma de ser, en su espíritu de ser. Es verdad que es necesario que se invierta más en todo lo que son infraestructuras tecnológicas, ¿no? Porque al final es verdad que estás tan cerca de Madrid y sin embargo fibra no hay en todos los hogares de Morata, por poner un ejemplo, ¿no? No ha llegado a todos. No, estamos ahora mismo en un 70%, a pesar del esfuerzo del ayuntamiento de intentar ayudar a las compañías que despliegan, ¿no? Pero al final, pues esos pequeños detalles sí hacen que los pueblos tarden en incorporarse a la modernidad. Al teletrabajo, ¿no? por ejemplo. Al teletrabajo, a la modernidad, pone dificultades a los emprendedores que necesitan de la red, ¿no? De Internet. De tecnología. Efectivamente. Y al final, pues están compitiendo en desventaja, ¿no? Por eso yo creo que, yo no hablo ya solo de Morata, yo creo que es un reto para la España rural el tratar de que esos escalones tan importantes que existen se equilibren y que lleguen todas estas tecnologías, lleguen a los pueblos, ¿no? Por lo demás, lo que estábamos comentando, es un pueblo, la verdad es que tremendamente acogedor, muy heterogéneo en su economía. Realmente Morata viene de una tradición agrícola, pero fíjate, si nos pusiéramos ahora mismo a recapacitar... Bueno, y pastelera, vamos a añadirlo, porque además de tener aquí una caja de palmeritas, que no sé si se ven, bueno, ahora las enseñaré, hay que anunciar la feria de la palmerita, en Morata de Tajuña, un excelente motivo para visitarlo estos días, el 10 y 11 de diciembre, ¿no? 10 y 11 de diciembre, este sábado, este fin de semana, sábado y domingo, que allí vamos a tener El exceso un día está recomendado incluso, ¿eh? Además, de cara a la Navidad, además es bueno también ir a participan, déjeme leerlo, alcalde. Pastelería de la Torre, Obrador El Carmen, La Dulcería, Paco Pan, La Real, Panificadora La Morateña y Panadería Conejo. Todo el pueblo. Los 7 obradores que existen, efectivamente. Los 7 productores de palmeritas son los que participan. Además, encantados y se doblan, ¿no? En estos días, se multiplican para dar respuesta a esa enorme demanda que significa la feria. Que es un gran momento, como bien has dicho, para exponer, ¿no? Y para darse a conocer otras virtudes que también tiene Morata y que se pueden ese día también observar. Hagamos un breve resumen de la legislatura, que entrará hacia mayo en su tramo final, los primeros meses del año. Estamos ya aquí en Madrid casi en pre-campaña. Tuvimos la pandemia, Filomena, y ahora la pospandemia llena de dificultades económicas con ese dinero de Europa que no acaba de llegar y que no llega. Basta darse un paseo por Madrid, y lo ponemos de ejemplo, la capital, una de las capitales importantes, por Bravo Murillo, por ejemplo, y el panorama es desolador, tiendas y comercios cerrados. ¿Cuál sería el balance de esta legislatura llena de dificultades? Pues creo que muy atípica, ¿no? Muy atípica. Creo que ya has puesto sobre la mesa uno de los grandes problemas que hemos tenido en esta legislatura. Probablemente sea realmente, si lo piensas objetivamente, la legislatura más compleja y con más dificultades que hemos podido vivir en la época democrática, ¿no? de España. Bueno, lo del COVID fue para todos una irrupción tremenda donde se paró prácticamente toda actividad económica, social. Es decir, yo realmente recuerdo esos días pues de una manera hasta incluso trágica, ¿no? Porque sobre todo a un alcalde de un pueblo tan pequeño le llegan problemas de sus vecinos muy personales, ¿no? Por ponerte un ejemplo, recuerdo una familia de un familiar que se muere la madre en una residencia
y que saben que se ha muerto y no saben tampoco ni dónde está siquiera el cadáver, ¿no? Dónde ha sido trasladado el cadáver, y recurren a ti como alcalde a ver si a través del ayuntamiento y tal, y efectivamente, ¿no? Pues con las autoridades sanitarias de Madrid y la autoridad mortuoria terminamos dando de que esta señora está en un tanatorio de San Fernando, y que a los 3 días tienen previsto el sepelio, que además es un acto de fe, porque realmente lo que vieron fue llegar el féretro 4 personas, las 4 de la familia, llegar el féretro al cementerio, enterrarla y poco más, ¿no? Y poco más. Tantos y tantos eso, actos exactamente. de fe, ¿no? Lo pongo como ejemplo para que se vea la crudeza real, ¿no? Y al nivel de la persona, porque solemos todo esto... Además se conocen casi todos. Efectivamente. Lo que te decía, que al final todo parecen estadísticas, son números, pero es que detrás de eso hay familias, personas, gente que nos ha dejado, y dramas familiares y dramas personales muy, muy duros, ¿no? Entonces, eso nos paró totalmente, ha sido muy difícil. Yo recuerdo aquella época que prácticamente lo que me dedicaba era a manejar emergencias, es decir, a gestionar una emergencia tras otra, ¿no? Cuando no era una cosa era otra, pero al final lo que estábamos haciendo es pues una gran emergencia mundial que en la parte local pues también nos afectaba, y de ¿no? funeraria también. Y de todo, incluso de allí donde no llegaba la sanidad. Pues yo recuerdo también la época que fue también tremenda, de que las personas mayores en las residencias no eran trasladadas a los hospitales, y bueno, aquello fue un desmadre tremendo en el sentido de ver días de morir 8 y 9 personas, ancianos, sin prácticamente allí, con muy poquitos recursos. Con impotencia. Una impotencia grande. Todo lo que estaba en nuestras manos, pues llevar oxígeno desde el ayuntamiento, de protección civil, etcétera, para intentar, porque no tenían ni esos medios. O sea, la verdad es que fue tremendo. Pero aquí siempre lo decimos en esta casa: juntos sufrimos, juntos vencimos, pero juntos recordamos. Yo creo que es importante recordarlo, ¿no? Es bueno que no olvidemos nunca esto, porque parece que ya ha pasado y ya se nos ha olvidado y ya vivimos otro mundo y nos humaniza más. Pues eso yo es lo que espero, ¿no? Que al final y con el paso del tiempo recapacitemos y nos haga mejores como sociedad, aunque es verdad que hemos salido muy tocados, ¿eh? Yo noto que hemos salido muy tocados y bueno, parecía que eso lo estábamos superando. Llega para nosotros fue muy dura la famosa borrasca Filomena. Nos destrozó prácticamente allí una joya ambiental que tenemos. Incluso avanzar proyectos que prometieron en la... Pues mira, sí, es curioso. Teníamos nosotros hecho de la anterior legislatura un plan director para esta joya que te digo medioambiental que tenemos. Lo llamamos El Bosque, el nombre ya indica que es una zona de unas 33 hectáreas de pino, y que es una auténtica joya. ¿Un bosque? Una auténtica joya que quedó muy dañado. ¿Qué es lo que hizo aquello? Pues obligarnos a coger el plan director y prácticamente meter todo lo que estaba pensado en hacer en 10 años, pues hacerlo en un año para intentar recuperar, que por fin que lo hemos conseguido, ¿no? Gracias a Dios, y dejarle... Y un pues, plan, leo aquí, de asfaltado y acerado, ¿no? Eso está viniendo este año, sí. Bueno, la verdad es que asfaltado siempre hemos estado intentando asfaltar, pero ahora tengo que decir que desde el 2015 igual pasamos de tener 600.000 euros de capacidad económica en tesorería en estos 7 años tener 7 millones de euros de remanente de caja. Eso nos ha permitido este año un buen saldo. Levantar un buen saldo. Eso yo creo que habla muy bien de mi equipo de gobierno, que ha sido bastante con rigor y con gestión, ha hecho una muy buena gestión económica y política, y que eso nos ha permitido este año que han aliviado las reglas de gasto, el techo de gasto que imponía Europa, y hemos podido hacer inversiones, pues de gastarnos 4 millones en diferentes inversiones, ¿no? Entre ellas un reasfaltado de calles que ya estaban muy deterioradas, que llevan muchísimos años sin hacerse y prácticamente están abandonadas, y que estamos intentando recuperar. Y luego también vamos a entrar
reurbanizar, por así decirlo, todo lo que es el centro del pueblo, el casco principal, la plaza y lo que es todas las calles adyacentes, para hacerle, yo digo más amable, ¿no? En el sentido de hacerle más ergonómico y algo que se puede amar, algo que se puede querer, algo que quieres estar ahí, ¿no? Hacerlo más a la medida de las personas. Que esa también nos va a suponer un importante dinero, 1.200.000 euros prácticamente. Entre los proyectos destaca sin duda un circuito de velocidad en el municipio. ¿Hay detalles, plazos? Bueno, pues sí, el circuito de velocidad bueno, tengo que decir lo primero que es absolutamente de privado, o sea, de inversión privada. Ahí el ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido acompañar y favorecer, lógicamente, cualquier nicho de economía que pueda suponer una mejora para el pueblo, siempre lo vamos a apoyar. Y en este caso, bueno, pues efectivamente había un proyecto privado de la construcción de un circuito de velocidad en los que encontraron un terreno allí idóneo. Y con el tiempo, pues bueno, fuimos trabajando urbanísticamente la posibilidad de que tuviera ese enclave, y hoy se encuentra ya en calificación urbanística bastante avanzada. Sé que está ahora mismo la Dirección General de Medio Ambiente en plazo de alegaciones y para tener la autorización ambiental, que durará, creemos, por las fechas que manejamos, otros 4, 5, 6 meses tendremos todavía hasta que la Dirección General de Medio Ambiente dé su visto bueno, y a partir de ahí creo que irá todo bastante rápido. Normalmente una calificación urbanística media suele durar de 1 año y medio, 2 años. Otra queja que quiero también elevar, ¿no? Y perdona porque es verdad que lógicamente las leyes son las leyes, la ley del suelo... Plante la queja. Y lo que ocurre es que estamos hablando de economía, no es el caso solamente de circuito, tengo otras empresas allí que también están pendientes de calificación urbanística, y claro, una persona, una empresa, sobre todo si es mediana, que está poniendo encima de la mesa un importante dinero para sacar la economía adelante, que esté 2 años o 3 años muchas veces esperando una calificación, pues hay veces que incluso ese proyecto se va al traste. Entonces, si realmente estamos intentando... ¿De qué consejería apoyar? Pues en este caso urbanismo, pero una calificación urbanística lo que pasa es que al final necesita muchos informes sectoriales, pues de medio ambiente, vías pecuarias, 2 confederación, años, año y medio, 2 años mínimo, claro. Para una mediana empresa, tengo un caso de una empresa importante también de transformación de áridos, que está esperando la calificación urbanística y que tiene un producto que desarrollar que es muy importante incluso va a ser un beneficio para los particulares, pues está ahí esperando y están desesperados porque están incluso pensando en llevarse el proyecto a Sevilla, ¿no? Porque de allí. Entonces, claro, eso a mí me está llevando a los demonios, ¿no? En el sentido de decir, hay que correr con estas cosas porque al final, es verdad, si queremos apoyar a la economía tenemos que empujarla. No sí. podemos poner... Desde todas las administraciones. Efectivamente, o sea que se nos llena la boca a los políticos de... vamos a favorecer la economía, vamos a no sé qué, y a la hora de la verdad resulta que lo único que encuentran los emprendedores son trabas, ¿no? Antes ponía el ejemplo de la fibra, ahora pongo el ejemplo de la calificación urbanística a veces, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pero podríamos decir que este enfermo va bien, o sea, que va evolucionando favorablemente y que va a salir la cosa bien, sí, seguro. Y le daremos el alta y funcionará. Seguro. Sí, ¿no? Y además va a ser un circuito de velocidad, es un proyecto que yo digo que es como una ballena, ¿no? Que tú ves la ballena, pero alrededor de él hay todo un ecosistema que la sigue, ¿no? Una cantidad de rémoras que van participando de esa vitalidad, ¿no? Entonces ocurre lo mismo con el circuito. El circuito en sí va a ser una palanca que va a provocar, no solo ya para Morata, sino para el sureste, no tenemos que olvidar que es la zona más deprimida económicamente de Madrid, es donde menos renta per cápita existe de todas las regiones de Madrid. Va a suponer una palanca muy importante para mover la economía. Hablemos de sanidad, alcalde. Los vecinos se quejan de las deficiencias del personal en el ambulatorio local. ¿Puede mejorar eso? Por supuesto. ¿Y cómo no se van a quejar? Vamos, yo soy el primero, ¿no? Que es tremendo. Mira, pues hoy hay una noticia que ya nos revela mucho, ¿no? Hoy resulta que efectivamente Madrid es la región que menos dinero per cápita
por cabeza dedica a sanidad. Lógicamente eso tiene una consecuencia. De nada nos dicen, es que no tenemos médicos. Claro, si los médicos ahora mismo resulta que tienen una peor oferta de trabajo en Madrid que en cualquier otro lugar, lógicamente, como cualquier legítimo, como cualquier persona y legítimamente, puedes tratar de mejorar en tu profesión. Entonces al final no es atractivo, no estamos haciendo la sanidad madrileña atractiva. Y sí tenemos un problema tremendo en la atención primaria, pero tremendo, o sea, en Morata, de 4 profesionales, muchas veces solamente hay 1 o 2 que tienen que atender todas las consultas, la gente tarda. El médico de familia, que es una persona con fiebre, llega, lo sé porque además ha sido un familiar directo, llega con fiebre al laboratorio, se tiene que venir del trabajo, ha ido y no le pueden atender porque no hay médico, se va al de Perales, no le pueden atender porque no hay médico, o sea, o porque el médico está saturado y no le puede atender, ¿no? Y al final pues nadie la atiende, ¿no? Y eso está ocurriendo en la atención primaria y la verdad es que es un problema muy serio. Y ya con lo de las urgencias, lo último de las urgencias ha sido que incluso he llegado a la indignación y hay un movimiento ciudadano bastante importante, que lógicamente estoy apoyando, como no puede ser de otra manera como alcalde, porque es que nos han dejado sin médico en las urgencias. De vez en cuando aparece un médico en urgencia, pero es que se están dando casos de que va gente a urgencias y se la encuentra o con un enfermero que no le puede atender bien o directamente cerrada. O si tiene suerte, ese día le toca el premio de la lotería, sí hay médico allí, ¿no? Pero no puede ser algo. Porque al final todos pensamos en las urgencias de un infarto, de un tal, pero hay urgencias que son que no es necesario utilizar un hospital, pero que son urgencias. Por ejemplo, pongo un corte que necesite 4 puntos. 4 puntos de sutura. Sí, un pequeño accidente. Un choque anafiláctico, una persona que le haya picado una abeja o haya tenido una reacción alérgica, que enseguida le tienes que poner algún reactivo para parar ese choque y no tiene médico que le pueda atender. La verdad es que lo explica todo lo que hemos hablado, ¿no? Si lógicamente a sanidad dedicamos poco dinero, pues nos va a cundir poco la cosa, ¿no? Porque al final todo tenemos que saber que depende de eso, o sea, al final hay médicos y dinero. Se nos va el tiempo. Perdona, yo quisiera 2 preguntas. ¿Optan a los fondos europeos? Pues la verdad es que es un problema tremendo. Antes lo has comentado y tiene un problema los fondos europeos. Sí que es verdad que estamos detrás de un proyecto turístico en el que queremos hacer alguna cosa con los fondos europeos que encaja perfectamente. Pero es muy farragoso el procedimiento para una administración, como puede ser la del ayuntamiento nuestro, que necesitas unos técnicos especialistas en los que es complicadísimo el poder atar bien todo lo que es la subvención, ¿no? Lento, complicadísimo, muy técnico, que al final tiras de consultoras y tal, y a ver si lo puedes sacar, ¿no? Una vez que tienes el proyecto, pues tirar una consultora es lo que nos queda. Y una vez más vuelven los presupuestos participativos, donde los vecinos deciden a qué dedican una parte del presupuesto municipal. ¿A qué lo dedicaron? ¿Cómo funciona la iniciativa? Pues bueno, la idea ya tuvimos que parar también por la pandemia. La idea parte un poco de hacer lo máximo posible y participativo, al final la decisión política. Lógicamente la decisión principal las tomamos nosotros, pero sí un momento es una forma de que también el pueblo, el ciudadano, se encuentre un poco inmerso en esa gestión, ¿no? Y lo que dedicamos es una partida de 40.000 euros, siempre es 40.000 euros, porque así se puede hacer con un contrato menor, algo que sea viable, y presentan asociaciones o ciudadanos presentan proyectos y hacen una pequeña campaña cada uno por su proyecto y al final en una consulta popular pues se decide el que se va a hacer, ¿no? Este año hubo 2 proyectos y bueno, al final lo que han decidido los morateños es que construyamos una especie de zonas de sombra en el patio del colegio de los niños. Hablábamos al principio en la introducción de los atractivos de la ciudad, aparte de estas palmeritas, estos dulces que son casi conocidos en toda España, diría yo. Está el Museo de la Molinería, la Pasión Viviente de Semana Santa. Explíquenos en 2 pinceladas. Pues bueno, el Museo de la Molinería es un museo que sigue funcionando como antiguamente, es decir, que se pone en marcha y es una joya de nuestra historia y de nuestro acervo cultural histórico, que además viene de lo que era Morata en los siglos anteriores y que se puede visitar todos los fines de semana. En esta feria va a ser gratuita además.
Y tenemos otro museo que es el de la Batalla del Jarama, porque Morata también tiene un atractivo en ese aspecto también interesante, que fue prácticamente un lugar nuclear de la Batalla del Jarama, y hay un museo, una colección privada muy interesante también, y la Pasión, que es verdad que se vuelca todo el pueblo el Jueves Santo, que recibimos un montón de visitantes, y que la verdad, si hay alguien que no ha ido a verla y tiene la oportunidad, aunque no sea creyente, sé que le va a resultar muy emotivo, porque la verdad es que es un despliegue de ilusión, de medios y de bien hacer que hacen, la verdad es que quien va esa tarde a Morata no salga defraudado. Es la tarde del viernes. Jueves Santo. Jueves Santo. Nos quedamos con ello y quédense con esta fecha, 10 y 11 de diciembre, la Feria de la Palmerita en Morata de Tajuña, como previo a las Navidades, ¿no? Pues alcalde Ángel Sánchez Sacristán, del Partido Socialista, alcalde de Morata de Tajuña. Estaremos muy pendientes de todas las actividades. Muchísimas gracias por acompañarnos y explicarlo. Muchas gracias a ti, Enrique, y la verdad es que a lo mejor siento enrollarme mucho, pero dice un amigo mío, dice que es peligroso dar un micrófono a un alcalde. No, hace bien el alcalde como primer vecino de la localidad en atender y en su caso reclamar aquello que pueda suponer mejoras para sus conciudadanos, ¿no? Esa es la intención. Pues muchas gracias. A ti, Enrique, muchísimas gracias a vosotros. Hacemos una breve pausa y de inmediato tertulia en clave nacional. Quédense con nosotros. Perdona si me... Sabemos que dejar ir las cosas no siempre es tan fácil. No es lo que cuesta, es lo que vale para ti. Y mientras decides, puedes guardarlas en Trasteros Madrid. Contamos con más de 500 trasteros y mini almacenes de máxima calidad para que tengas a mano lo que no necesitas ahora. Y puedes alquilarlo o comprarlo. Tú decides. Sea la modalidad que quieras, es 100% una inversión segura. Mereces más espacio y ya no es un lujo conseguirlo. Es tiempo de reorganizar lo que tienes y sentirte libre. Trasteros Madrid, el espacio que necesitas. Como el tiempo está un poco loco, aprovecha y descansa en un buen sofá. Ven a Muebles Adama y disfruta del fin de semana del relax. Tienen el sofá que necesitas, de 2 y 3 plazas cheslong, sofás cama de rinconera con arcón, sofá relax eléctrico. No te pierdas el fin de semana del relax de Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com. El relax se vive en un buen sofá. Señoras y señores, no se olviden que tienen ustedes todas las semanas una cita con nosotros, Ania y yo, los dos. Patas arriba, ¿Qué es lo que van a... arriba. ¿Y qué es lo que van a ver? Pues van a ver humor, van a ver entrevistas, cine, teatro, diversión, en fin. Sobre todo muchas risas, que es lo que hace falta en este momento. Sí, señor, no se lo pierdan. En Canal 33 todas las semanas tienen una cita con nosotros, Ania y un servidor, Rafael Vega. Que les esperamos. Cada lunes a las 21:00 horas, Aquí opinamos todos. El programa de participación ciudadana decano en la televisión. Pronto, 20 años en antena. 20 años de opiniones. Las opiniones de los madrileños sobre los temas propuestos, en libertad, con pluralismo. Un auténtico foro ciudadano de Madrid en la televisión. Cada lunes a las 9 de la noche, aquí, en Canal 33. ¿Qué tal? Tony Rovira y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro circo cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú. Las noches, aquí, en Canal 33. Libertad, 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 bares abiertos. El Partido Popular evidentemente no defiende a España. O sea, eres encefalograma plano en política. Y eso es lo que quiere, lo que significa niños, titular. que viene el comunismo. Yo
Eres libre, democracia, De derechas. venga. Adivinad por dónde se pasea el barco de Greenpeace. Deja de tonterías. Entérate lo que es la moral antes de mencionar la palabra moral. Te lo pido por favor. ¿En qué cementerio está enterrado Francisco Franco? En la Almudena. ¿Tú qué eres? No te lo voy a contar vale, a ti. pues, ¿Cómo te lo voy a bueno. decir a ti? Pues Siempre que hay una llamada, te pones por el medio. Jesús, de Madrid, buena tarde. Hola, buenas tardes. Para declinar la opinión pública hacia un lado. Corta la llamada que me ha dicho Eso se lo ha inventado ella, no he dicho eso, ¿eh? Sí, es raro, porque la saco y mirad cómo se ponen. ¿Pero esto no es nuestro? Ven para parar. ¿No es nuestro el pastel? Al vídeo número... Espera. Un momento. Comandante. Vuelve a Canal 33 Madrid la exploración de lugares abandonados. Cada domingo a las 21:45 horas en Canal 33 Madrid. No te pierdas la cuarta temporada. Sabemos que dejar ir las cosas no siempre es tan fácil. No es lo que cuesta, es lo que vale para ti. Y mientras decides, puedes guardarlas en Trasteros Madrid. Contamos con más de 500 trasteros y mini almacenes de máxima calidad para que tengas a mano lo que no necesitas ahora. Y puedes alquilarlo o comprarlo. Tú decides. Sea la modalidad que quieras, es 100% una inversión segura. Mereces más espacio y ya no es un lujo conseguirlo. Es tiempo de reorganizar lo que tienes y sentirte libre. Trasteros Madrid, el espacio que necesitas. Como el tiempo está un poco loco, aprovecha y descansa en un buen sofá. Ven a Muebles Adama y disfruta del fin de semana del relax. Tienen el sofá que necesitas, de 2 y 3 plazas cheslong, sofás cama de rinconera con arcón, sofá relax eléctrico. No te pierdas el fin de semana del relax de Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com. El relax se vive en un buen sofá. Señoras y señores, no se olviden que tienen ustedes todas las semanas una cita con nosotros, Ania y yo, los dos. Patas arriba, ¿Qué es lo que patas van a... arriba. ¿Y qué es lo que van a ver? Pues van a ver humor, van a ver entrevistas, cine, teatro, diversión, en fin. Sobre todo muchas risas, que es lo que hace falta en este momento. Sí, señor, no se lo pierdan. En Canal 33 todas las semanas tienen una cita con nosotros, Ania y un servidor, Rafael Vega. Que les esperamos. Buenas noches de nuevo, esto es Cambia Madrid y es el momento de la tertulia, del análisis y del debate. Hoy en clave nacional para abordar asuntos que preocupan a todos los españoles y que tratamos aquí en este programa y también en la calle, en los bares, en nuestras casas. Vamos a hablar de 4 temas, ya están con nosotros sentados nuestros tertulianos estrellas esta noche. Ana Ruiz, ella es politóloga, muy buenas noches, Ana, ¿qué tal? Buenas noches, Julio. Gracias por venir. También es un placer presentar a Miguel Martínez Truchaut. Él es abogado. Muy buenas noches, Miguel. Muchas gracias, Julio. Gracias por estar de nuevo en Canal 33. Y una novedad en esta mesa, Marc Luque. Él es delegado del colectivo El Jacobino en Cataluña. Muy buenas noches, Marc. Muy buenas noches, muchas gracias. El Jacobino. Muy bien, de momento tratando de explorar a ver si podemos presentar una candidatura a los próximos comicios electorales, pero bueno, es meramente... Eso es una novedad, no lo conocíamos. Sí, mira que aquí... Sí, bueno, que se ha aquí... publicado en The Objective, pero Ajá. conviene ser prudente, ver cómo se desarrolla, digamos, todas las dinámicas en el seno de la organización y ver si luego pues, se puede dar, digamos, luz a lo que es el proyecto a través de presentarnos en las elecciones. Pero bueno, yo creo que insisto sobre todo en la prudencia, en observar cómo va avanzando el asunto. Pues llamaremos y a veremos. Guillermo más adelante para ver si nos puede confirmar esa noticia que nos ha traído Marc esta noche. Y vamos a comenzar por analizar un poco esos momentos, esos corrillos
esos discursos de ayer que celebramos el Día de la Constitución a las puertas del Congreso de los Diputados. Ayer se habló de algunas cuestiones y quiero las primeras impresiones. Esta noche, Ana, lo seguís todos, supongo, sí, no sé sí, si sí. desde allí in situ o desde la televisión. Desde la televisión, para ver quién se ponía la etiqueta de ser más constitucionalista, ¿no? Entonces, bueno, cabe recordar que al PP, que le gusta ponerse y tener la bandera del constitucionalismo, se le olvida que él es heredero de otro partido, que es Alianza Popular, y que tuvieron dentro de sus filas personas que votaron en contra de la Constitución. No, algunas personas. Es más, un ilustre expresidente de gobierno que escribía en un diario de La Rioja, escribió un artículo en contra de la Constitución también. El señor José María Aznar. Hace muchos años. Pero ya después de tantos abdominales ya se ha olvidado. Pero en cualquier caso también hay que decir que también el Partido Popular ha tenido padres de la Constitución, como el señor Fraga Iribarne, entonces, pero que también venía de una dictadura. Entonces, esto de ponerse el traje a ver quién es el más constitucionalista, todos los partidos que están en el hemiciclo son constitucionalistas, si no, no podrían haber concurrido a unas elecciones. A partir de ahí, ¿cómo hacen de verdad por trabajar por los problemas reales de los ciudadanos? ¿Qué es lo que importa? Que llevamos 3 años muy duros. Hemos tenido una pandemia, una guerra, es muy duro la situación económica, aunque pese a que se les pregunta en las encuestas a la situación a los ciudadanos, como es en general, dicen que pésima, pero si luego les preguntan a ellos individualmente, bueno, no es tan mala. Pero sí que es cierto que los precios de los carburantes ha subido el precio de todos los elementos, porque esto va en cadena, y también con medidas para poder frenar el precio, pero estamos en un cambio de ciclo económico también propiciado por una guerra que, bueno, hay que estar en las cosas como el que dice el comer. Miguel, faltaron algunos partidos que apoyan al gobierno celebrando la Constitución. Claro, porque aunque a pesar de que se indique que, bueno, que por estar en hemiciclo se es constitucionalista, yo creo que sobre todo hay que definir el marco de lo que definimos como constitucionalista. Y a mi juicio, constitucionalista no es aquel que desea subvertir la Constitución no por métodos, no por un sistema democrático, sino por un sistema que no es democrático. Por ejemplo, son los aliados del actual gobierno, como pueden ser H. Bildu o Esquerra Republicana. Cuestión distinta es que no se esté de acuerdo con la Constitución española y se intente modificar la misma, el Estado de las autonomías o determinadas cuestiones como ha planteado Podemos. Fenomenal. Como se ha modificado un par de veces. O como se ha modificado un par de veces. Pero de ahí a intentar subvertir el orden constitucional no te hace muy constitucionalista. Entonces, evidentemente, no pueden estar en la celebración de una Constitución que quieren subvertirla. Y en referencia a lo que comentaba Ana del Partido Popular, Ana, ¿no? Sí, Ana. Sí. Le comentaba de que el Partido Popular había sido fundado por personas que habían votado en contra de la Constitución. Sí y no, porque las 4 de los 7 fundadores que votaron en contra en el Congreso de los Diputados a la Constitución española salieron de Alianza Popular antes de fundarse por el Partido Popular. Y el Partido Popular, aparte de Alianza Popular, también se fundó por otras personas, como por ejemplo miembros del Partido Liberal, con el señor Pedro Esbar, que fuera secretario general del Partido Liberal, que estuvo en la cárcel por luchar contra Franco. Entonces, es verdad que del Partido Popular provienen personas que estaban en la dictadura, como también UCD. Y no por eso a UCD se le hace más o menos constitucionalista cuando fue un pilar esencial en la Constitución española y en el sistema democrático. Entonces, también hay que hablar de todo. Es verdad que lo fundaron miembros del régimen, pero también participaron gente que luchó contra ese régimen. Efectivamente. No sé si puedo contestar Adelante, sí. Sí. Hay que recordar, y a veces hay que hacer pedagogía, que España no es una democracia militante. No lo es. No lo es. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo por el cual se indica que efectivamente es todos... constitucional, del Constitucional. Es del Tribunal Constitucional, sí, y hay otra también del Supremo, por el cual todos pueden, como no somos una democracia militante, puedes defender sus ideas, aunque sean contrarias a la Constitución. Sí, y eso son una sentencia y revisión de nuestro propio Tribunal Constitucional. Entonces, claro que puede cualquier otro partido decir, mientras no sea por actos de violencia
decir que está en contra de esta Constitución? Sin duda alguna, Claro que pero sí. no se les puede denominar constitucionalistas. Hombre, pues constitucionalistas, si no cambias el tribunal como te requiere la Constitución para relevar los poderes judiciales, es anticonstitucionalista. Pero es que, ¿en qué artículo dice la Constitución española que se deben renovar cada X años? Sí, se tiene que renovar cuando hay es que elecciones. Pero es que eso no lo dice, la Constitución. Sí lo dice Mira, la Constitución. El único artículo que habla del Consejo General del Poder Judicial es el 122. Y el apartado 3 lo que habla es cómo se distribuyen los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que habla de 12 juristas en base a la ley orgánica, a una ley orgánica que se desarrollará, 4 elegidos por el Congreso y 4 del Senado. No habla de plazos. No habla de la elección de... No, pero vamos, a ver, la justicia... Leo si quieres el artículo 122 del artículo 3. La justicia se imparte. ¿Quién tiene la legitimidad sobre la justicia? ¿En nombre de quién? Del pueblo soberano, que está elegido efectivamente en las dos cámaras, en el Senado y en el Congreso. Mientras Miguel busca ese artículo y lo imparte concreto, el rey. Vamos a escuchar la opinión, el análisis del Día de la Constitución de Marc Luque. Sí, yo de alguna manera, por recapitular un poco el debate que estábamos teniendo en torno a esta temática, considero que la etiqueta de constitucionalistas me resulta un tanto maniquea, porque realmente no significa absolutamente nada, en tanto en cuanto los artículos de la Constitución algunos gustan a unas determinadas formaciones políticas y otros gustan a otras, y por lo tanto no se es menos constitucionalista por tratar o por abogar de reformarlo dentro de la trama institucional compartida. Eso en primera instancia. Y dentro de este relato creo que es importante ni demonizar el proceso, que creo que ahí ha errado bastante lo que es la izquierda, y desde posiciones como la nuestra en Jacobino, desde la izquierda crítica, pues hemos tratado de hacer también un poco de pedagogía, ni a su vez de idealizarla. Es decir, hay artículos, es verdad que es una Constitución muy avanzada en materia de derechos sociales, pero hay artículos que han quedado en papel mojado. Por ejemplo, el 128, cuando se habla de subordinar la economía al bien común, convendría que esto se aplicara en la praxis política, y luego también en segunda instancia pues el 135, cuando hablamos de que se tipifica el déficit estructural reglado en la Unión Europea. Para algunas cosas nos interesa la Unión Europea, para otras no. Al final acaban delimitando lo que es nuestro modelo productivo y acabamos cediendo soberanía gradualmente, digamos, sumergidos en esta economía de mercado que perpetúa las desigualdades. Esto en primera instancia. Y de la misma manera que se es crítico con estas cuestiones que mencionaba, y a su vez pues que se halagan otras que puedan resultarnos más interesantes, creo que de una vez por todas hay que plantearse acabar con la suerte de privilegios que conforman y perpetúan los privilegios históricos reconocidos en las mismas. Y por lo tanto, ahí es donde entronca, yo creo, la labor fundamental de abogar por la igualdad entre conciudadanos y acabar metiendo un tijeretazo absoluto a este tipo de prácticas que lo único que hacen es aplicar una suerte de xenofobia superlativa. Pero aparece también incluidos los derechos forales en la Constitución. Sí, no, yo por eso insisto, me refiero a uno de los grandes problemas que tenemos, yo creo que en España, y esto desde el Jacobino lo hemos repetido hasta la saciedad, es el nacionalismo y la perpetuación de los derechos históricos. Mientras existan y existan prácticas, digamos, normalizadas como la que tenemos en el País Vasco, lo único que vamos a hacer es que se provoque en el seno de los estados de las autonomías una competitividad desigual que, insisto, digamos, establezca una desigualdad que no va a poder ser modificada por otras vías, que no sea la de romper directamente, o como mínimo recentralizar competencias básicas. Habláis por aquí de del bloqueo de los órganos judiciales como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. El Consejo de Europa, pues una vez más, ha argumentado que la situación en España por este asunto es crítica e insta pues, a Partido Popular y a Partido Socialista a ponerse de acuerdo. En esto, ¿quién, desde vuestro punto de vista, tiene que dar ese primer paso? No, porque ya se han dado muchos pasos, pero han quedado por el camino. ¿Quién tiene que retomar estas conversaciones? Bueno, yo creo que ambos, pero es verdad que el Consejo de Europa también ha dado otra cosa, y es que dice que lamenta que los 12 de los 20 consejos los elijan los políticos y no los elijan los jueces. Y es una recomendación de hace 15 años, donde hace 15 años han gobernado el Partido Popular y el Partido Socialista en estos 15 años. Entonces sí que es verdad que es un mandato que deberían cumplir, y ahora es lo que está pidiendo el Partido Popular, que lo debería haber hecho evidentemente cuando estuvo gobernando Rajoy, sin duda, lo de hecho lo llevaron en el programa, pero ahora lo están planteando. Oye, esos 12 miembros
modificamos la ley orgánica de elección y ahí podemos entrar a negociar. Y también los otros miembros podemos ver personas que no han formado parte de la política. Lo que no tiene sentido es decir, vamos a despolitizar el órgano de los jueces y nombras a la que es la actual, o planteas nombrar a la que es la actual delegada de violencia de género. No tiene ningún sentido, como acaban de hacer con el Tribunal Constitucional nombrando al exministro de Justicia. Es decir, están sobrepasando todos y cada uno de los límites que se conocían con anterioridad. Y volviendo al tema anterior que hablábamos, ¿no? ¿Es constitucionalista bloquear la elección de los consejos generales del Poder Judicial? La Constitución no habla de plazos. Y de hecho, el artículo 122.3, que lo voy a leer, es un poco largo, dice: el Consejo estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica. 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos ambos por mayoría de 3/5 de sus miembros. Es decir, en ningún momento dice que el Partido Popular y el Partido Socialista deben nombrar. Habla de 12 miembros elegidos por la ley orgánica. Fue la ley orgánica la que modificó estas elecciones, introduciendo 4 a propuesta del Gobierno, introduciendo determinadas cuestiones. Pero es esa ley orgánica la que debe ser modificada y la que, si acaso, es la que estaría incumpliendo el Partido Popular, pero en ningún momento es un mandato constitucional. Estaremos de acuerdo que todos, el Consejo del Poder Supremo, el Tribunal Constitucional, son órganos de la justicia, ¿verdad? Entonces, artículo 117.1 de la Constitución, que entiendo que lo conoces. Sí. La Constitución española establece expresamente que la justicia emana del pueblo, o sea, a través de sus cámaras, porque es donde deposita la soberanía, dícese el Congreso y el Senado, y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables, sometidos únicamente al imperio de la ley. Efectivamente, 4 por el Senado, y cada vez que hay elecciones hay una nueva voluntad popular que expresa quiénes quieren que les gobiernen. 4 del Senado, 4 del Congreso, con esa mayoría de 3/5, y 6 que eligen los propios jueces, que ya eligen los propios jueces. Si únicamente se elige, tenemos el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, hay muchos países europeos de la Unión Europea que ni siquiera existe. Me gustaría saber también quién elige a los jueces, o sea, es endogámico, entre ellos mismos, no hay un control de la voluntad popular. Yo creo que es bastante correcto el sistema que tenemos ahora. Y claro que no dice ni PSOE ni Partido Popular, dice que emana de la voluntad de la soberanía, Congreso y Senado. Y es que el Partido Popular ha expuesto, para no renovarlo, 50.000 excusas. Que si estaba Podemos, que si ahora no me gusta, que si esto ahora tampoco. Podemos es un partido que ha tenido 5 millones de votos. Entonces, tiene unos representantes legales en el Congreso y puede decidir quién puede tener sus representantes en los consejos judiciales. Lo que es antidemocrático es que un partido, él solo, unánime, de forma unilateral, decida que no lo renueva y que se salta un artículo de la Constitución. Pero no se salta ningún artículo de la Constitución, volvemos a insistir. Te lo he leído. Sí, emana del pueblo, La justicia emana del pueblo, pero tú sabrás que el Consejo General del Poder Judicial no imparte justicia. Existe en otros países europeos. No existe en otros países europeos. Y en otros países europeos... El Consejo General del Poder Judicial no imparte justicia, lo imparten los jueces. Claro. El Consejo es el órgano de gobierno de los jueces, por lo tanto, si la justicia emana del pueblo, entonces lo que tenemos que decir es que los jueces los elija el pueblo. ¿Vamos a eso? ¿Podía ser eso? Maravilloso sistema de elección, los jueces, la verdad. Hombre, pues maravillosa elección que elijamos diputados y senadores. Claro, entonces, maravillosa elección, ¿cuestionas la elección popular? Para nada, pero para nada. Entonces, has dicho maravillosa elección que elijamos jueces. La falacia del hombre de paja, no, en este debate no. Entonces, lo que no podemos decir es que los jueces, el juez de primera instancia, el juez de instrucción, el juez de lo mercantil, el juez del administrativo, lo elijan los jueces, el pueblo elija al pueblo, que es lo que estabas diciendo. La justicia emana del pueblo. Claro que emana del pueblo. Claro que sí. Y lo rubrica el rey. Claro que sí. Pero lo que no podemos considerar es que el órgano de los jueces lo elija directamente el gobierno. Pero vamos es decir, a ver, es un sistema que no permite la separación de los poderes. Es un de hecho, Alfonso Guerra lo dijo. Se saca el Partido Popular, que se lo sacó el Partido Popular. Mira, para comenzar, es muy normal que haya personas del legislativo o del ejecutivo que vayan al judicial. En Europa pasa.
Pero no porque pase en Europa significa pasa, que sea bueno. Ya. Bueno, es que lo que queráis. Entonces, lo que pasa en algunos partidos, en algunos países europeos, si lo compráis. Que no haya Consejo de Poder Judicial en muchos países europeos. Bueno, en Alemania no hay Consejo de Poder Judicial y me parece que es un país democrático, ¿no? Perfectamente democrático. No sé qué problema hay. El problema es que no queréis cumplir con los artículos de la Constitución. ¿Pero qué mandato constitucional hay que obliga al Partido Popular a renovar? Artículo 117, porque es una obligación constitucional. ¿Pero cuándo? Enséñamelo. Enséñale. Oye, ¿dónde y aparte, entenderás que también tenemos una larga trayectoria y que se ha ido reemplazando según han ido cambiando las cámaras, salvo en el momento que ha ganado el partido. Estamos hablando de costumbre, no estamos hablando de ley. Vale, oye, pues costumbre pasamos. Y ley, es verdad que es otra fuente del derecho, no te lo voy a negar. Pero vale, estamos pasando, acabamos de pasar de fuente, pasamos de ley a costumbre. No está nada mal, costumbre y ley. Por lo menos vamos avanzando. No, avanzamos en que tienes un artículo que te niegas a reconocer y dos que... No, el artículo 117, la justicia emana del pueblo. Vale, fenomenal. Vale. ¿Y quién tiene la soberanía del pueblo? Pero es que el Consejo General del Poder Judicial no imparte justicia. Es el órgano de gobierno de los jueces. No imparte justicia. No dicta resoluciones judiciales que puedan ser vinculantes para los ciudadanos. Por lo tanto, eso de la justicia emana del pueblo decae. Son poderes Vamos al judiciales. 122.3 de la Constitución Española. Vamos al 122.3 de la Constitución Española. No habla de cómo se renuevan 12 de los 20 miembros. Sí que habla de cómo se renuevan 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Ahí ya tienes. Pues ahí ya lo tienes, mandato. Luego ya está. Pero faltan 12. Vayamos a la ley orgánica. Es la ley orgánica. Que os negáis, es la que os negáis. Estáis enfocándoos en los dos artículos. Yo lo que entiendo es que cuando los argumentos no te gustan, digo, no, os negáis, no, lo que te gusta a ti. Flaquean las piernas. Pero lo que se está incumpliendo en ese caso es una ley orgánica, no un mandato constitucional. Estás diciendo 4 y 4. No un mandato constitucional. Pero si son de Podemos, no. Escuchamos a Marc. Sí, no, que además yo pienso que no se trata de hacer como esta especie de visión dicotómica de o lo uno o lo otro, o observar quién es el culpable o el responsable de que esto no avance o que sigamos estancados en lo mismo. Yo quizás pues parto de una tercera vía en este aspecto que probablemente podría emanar de garantizar cierta independencia del Poder Judicial a través de que sería como una especie de aplicación de un tercio por cada una de las partes implicadas, que pudieran elegirlo en un tercio lo que es las formaciones políticas, en segunda instancia lo que son los propios jueces, y otro incluso podría ser por sorteo, y creo que esto tampoco resultaría antidemocrático. Y no está de más que haya un régimen de accountability, es decir, un régimen que de alguna manera pudiera esclarecer qué son las cosas que ocurren en el Consejo General del Poder Judicial y que a su vez pudiera juzgarlos, porque si no lo que creamos es una especie de corporativismo que tampoco queda exento de ideología. Es que cuando se habla de estas cuestiones, yo creo que también hay que tratar la ideología que puede haber en su seno, y no hay que obviar que normalmente ha sido más de tendencia conservadora. Si te puedo comprar ese sistema, pero si es que la Constitución habla de 12 de 20, que se elijan, o sea, 12 de 20 conforme desarrolle la ley orgánica, los otros 8, 4 Senado y 4 Congreso, es decir, ese mandato popular que se habla, que la justicia emana del pueblo, ya se cumplen esos 8 de los 20. Los otros 12 perfectamente se podrían elegir, o como los sistemas que tú estás planteando, a través del sistema interno de los jueces. Pero si es que no queréis tampoco esos 4, ni esos otros 4, entonces ¿cuándo se renueva? Si es que lo que se tiene que renovar son los 20, no 4 u 8. Lo que se tiene que renovar son 20. Claro, pero como se tiene que renovar 20 y ponéis el obstáculo de los 8, ¿cómo se renueva? El planteamiento que está haciendo el Partido Popular, es modifiquemos la ley orgánica para que esos 12... después de 4 años. Modifiquemos esa ley orgánica, para que sea un sistema despolitizado el que se elija. Pero vamos a ver, tenéis contradicciones, tenéis a Enrique López en la Comunidad de Madrid, que viene del gobierno de los jueces, es juez, y pasó directamente a gobernar. Y Marlaska, Marlaska fue miembro del Consejo General del Poder Judicial elegido por el Partido Popular. Esas contradicciones, ¿cómo se llevan? No, porque señaláis, pero luego cuando tenéis una figura, y además de renombre en la Comunidad de Madrid, aquí no pasa nada. Pero no pasa nada de que yo no te estoy diciendo que los jueces no puedan ser políticos, no te estoy diciendo eso. No. ¿En qué momento y a la viceversa sí. ¿En qué momento he dicho eso? Y a la viceversa sí. Hombre, en la viceversa sería un poco escandaloso. A mí me parece, ¿no? que al igualmente final Juan Carlos Campo vaya a ser miembro del Tribunal Constitucional y pueda dictar resoluciones en contra o a favor de las propias leyes que él ha dictado. La verdad es que es un poco vergonzoso al final que tu ministro de Justicia acabe de fiscal general del Estado. Son cuestiones, son límites que este gobierno ha sobrepasado.
sobrepasado que y no que pasa sigue nada en el sobrepasando. resto de Europa. Que no pasa Que nada os, que el gobierno estáis así cope en todas las bucle. instituciones, desde el CIS, el Red de Televisión pero Española, si sois Correos, vosotros. Consejo Nacional del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Fiscal. Pero te Da recuerdo igual, lo da de igual. la Pues sala claro que sí, segunda. claro Te que sí. recuerdo lo de la Vayamos, sala no pasa segunda. nada. Oye, mira, no pasa nada. Grupo del Partido Popular, controlamos la sala segunda. Con Marchena. ¿Qué tal? Esto me parece que también es bastante antidemocrático, sí, no pasa claro que nada. sí. Oye, si caen casos Sí, de la estoy contigo. Gürtel y demás, Sí, tenemos estoy al juez contigo. perfecto porque esto controlamos la sala Sí, segunda. estoy contigo, pero entonces me das la razón que el sistema de elección de los jueces no debe estar al amparo de los partidos políticos. Que Me no, estás dando la razón, que de verdad, de me estás 20 dando la son, razón. que es de 20 hay me estás 8, dando la razón, que no de te verdad. estoy dando la Sí, razón. porque estás poniendo Te un estoy ejemplo diciendo que vergonzoso no. del que fue portavoz del Senado, ahora no No. recuerdo su nombre, del Partido Popular, cuando dijo vamos a controlar la sala segunda. Me estás dando la razón porque dijeron eso para evitar precisamente esa actitud, tanto del Partido Popular como del Pero Partido vamos a Socialista. ver, que lleváis Reformemos 4 la elección años, del pero Consejo que General del Poder Judicial. cada vez ponéis una excusa diferente, Que sí, cada vez ponéis una excusa que sí. diferente, que son 20 y de 8 no hay manera, Porque hay que porque renovar nos 20. gustan, es que nos Ana, gustan, es que hay nos que renovar gustan. 20, no hay que renovar de uno en uno. Ya, no, se renovan 20, claro, es como es el que Tribunal no, Constitucional, que nos se gusta. puede renovar cada 6 años. No, hay que renovar los 20. Nada, es que nos gusta. Entonces ya veremos, me gustaría ver el momento que llegue el Partido Popular y tenga una mayoría, si logra formar una mayoría y esté en el gobierno, a ver cómo va esa reforma. Mar, tercia cuando quieras. No, sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo sigo pensando lo mismo, es decir, más allá del debate que podemos estar aquí, que no es meramente observar quién bloquea y quién no, la cuestión de fondo es, ¿queremos aplicar una reforma del proceso de elección de los mismos o no? Si se quiere, pues hacia adelante, pero en caso de que no se quiera, lo que tampoco se puede hacer es perpetuar, digamos, un estancamiento en la renovación de los mismos, porque es que si no, no avanzamos, y esto lo que de alguna manera pone sobre la mesa en relación con la ciudadanía es observar que vivimos en un Estado que es incapaz de dar respuesta a cuestiones elementales como la renovación del Consejo del Poder Judicial. Y lo que tenían que que no hay haber mucho hecho más. ellos mismos es haber dimitido al día siguiente. Sí, es decir, por no supuesto. estoy 4 años aquí esperando a que me renueve. Eso para comenzar. Marchena. Claro. Y no ha servido de mucho. Ah. Vamos a ver, cambiando de asunto, pero centrándonos también en el Código Penal, en este caso, tenemos a Miguel, que es abogado, para que nos dé un análisis de la reforma del delito de sedición y el de malversación, que según esos corrillos que se produjeron ayer en el Día de la Constitución, parece que Pedro Sánchez, ante los periodistas, sí que confirmó que su deseo era cambiar este delito, pero no para que afectara a condenados por corrupción. ¿Esto cómo se puede hacer? ¿Solo para algunos? Bueno, ¿Solo para...? Sí, en primer lugar, la verdad es que una de las cuestiones que me pareció asombrosas es que esto se filtrase durante el Partido de España para precisamente desviar la atención. Saltó los teletipos ¿En serio? durante el Partido de España, cosa que, bueno, es una más del presidente del gobierno. Pero sí, o sea, lo grave realmente, algunos autores hablaban de que podemos estar volviendo a lo que se llama el derecho penal de autor. Es decir, ahora mismo se juzgan las conductas no por quién las comete, sino por la conducta que se comete. Es decir, Julio roba, le van a condenar lo mismo que si Ana roba. ¿Es antijurídico de los Claro, fundamentos entonces, del derecho que has estudiado? Exacto. El derecho penal La de autor es lo que filosofía, ¿no? siempre se ha desarrollado en los países en contradicción totalitaria. Ajá. Entonces, el riesgo está de desarrollar delitos penales o penas de cárcel en base a quién los comete, que es lo que precisamente se ha hecho con el delito de sedición. Dicen, no, es que el delito de sedición, seguramente es el argumento que se exponga aquí, ¿no? El delito de sedición se modifica y se regula conforme los países europeos. Da igual lo de los países europeos. Es decir, si de verdad la voluntad del presidente del gobierno del Partido Socialista hubiese sido modificar el delito de sedición para adecuarlo a los otros países europeos, esto lo hubieran hecho sin unos presupuestos por delante y en otro momento oportuno donde no hubiesen necesitado rescate republicana. Les da igual, es decir, como el delito de malversación. Hablan, no, es que esto lo vamos a hacer para que no influya en los delitos de corrupción, porque que no haya un enriquecimiento propio, ¿no? El Partido Popular modificó la malversación y no hacía falta que se cumpliese ese tipo penal de enriquecimiento, sino simplemente en el momento en que tú favoreces cometer este tipo de delitos para favorecer a tu partido, para lo de los seres, por ejemplo, es decir, que Griñán no se llevó dinero a su bolsillo, pero sí que se benefició políticamente de toda esta trama de corrupción, ahí hay un mal delito de malversación. Entonces, si se modifica este delito, evidentemente una de las personas afectadas sería Griñán y otra de las personas afectadas serían Junqueras en compañía, pero no lo hacen
por profundas convicciones democráticas. No, lo hacen porque Esquerra Republicana seguramente le haya pedido que determinados candidatos se puedan presentar a las municipales y autonómicas de Cataluña. Ya está, no hay más. Es decir, les da exactamente igual. A mí me parece, tanto la reforma de malversación como la de la reforma de sedición, el elemento más grave, la actitud política más grave realizada en democracia por parte de un gobierno. La más grave, sin duda alguna. Poner al servicio de unas personas que los 6 y 7 y 1 de septiembre y 1 de octubre y 28 de octubre de 2017 subvirtieron el orden constitucional, ya sea con violencia o sin violencia, no entrar en eso, pero subvirtieron el orden constitucional, relegando por completo, y aquí Marc nos puede hablar mucho más en detalle, relegando por completo a una parte de la población y que se haga una reforma express del Código Penal de 2 delitos con la intención de que se puedan presentar, es una cuestión gravísima que yo sinceramente espero que le pase factura en las urnas. Marc, como catalán en esta mesa. Sí, no, yo concuerdo bastante con lo que se ha dicho hasta ahora en esta temática, sobre todo porque lo que creo que es una especie de estratificación de la justicia. Es decir, al final lo que estás normalizando en primera instancia es que malas praxis políticas queden impunes y en segundo lugar que la aplicación de un proyecto de xenofobia superlativa, es decir, la extranjerización de los que ya son conciudadanos y privándolos de derechos cívico-políticos y de derechos sociales, pueda fraguarse en el seno de Estados democráticos y de derecho. Y esto es sumamente preocupante. Y tan solo la única motivación que se esconde detrás, y vuelvo a concordar en este aspecto, no es ideológica. Es decir, precisamente si fuera ideológica sería profundamente reaccionaria y la antítesis a cualquier tradición de izquierdas mínimamente respetable. A lo único que, digamos, se circunscribe esta reforma es fundamentalmente a conseguir un apoyo presupuestario o a conseguir, como mencionabas, yo creo que bastante bien, que determinados personajes de este tipo de partidos pues se puedan presentar en los comicios electorales municipales. Pero sin más, o sea, no creo, de la misma manera que cuando los partidos o las personas que, digamos, tenemos sensibilidad de izquierdas, nos echamos las manos en la cabeza cuando se habla de la inviolabilidad de la monarquía, deberíamos hacerlo en estos casos cuando se establece personas de cuello fino y que pisan moqueta y se establece que al resto de personas en ninguno de los momentos vayan a acabar, digamos, exentas de regirse a través de las leyes. Y hay una cuestión, yo creo que es elemental en este caso, y creo que también conviene ponerla de manifiesto. En el momento en el que tú cedes la gobernanza de un Estado y de una comunidad política a personas que quieren trocearlo, acabas, y esto en teoría de juego se observa perfectamente, cualquiera que haya estudiado estas cuestiones lo verá, acabas por dinamitar el mismo, por acabar con la convivencia y, por supuesto, por atentar totalmente contra un Estado social y de derecho. ¿Qué opinas, Ana? Respecto al delito de sedición, sí que es cierto que se tiene que equiparar a derecho comparado a los países de nuestro entorno, y también porque tenemos personas que escaparon en el maletero o no en el maletero y que se ha pedido la extradición de esas personas y no ha funcionado porque no en los países donde están, y cada uno de ellos, no dentro de su ordenamiento jurídico, no lo tienen recogido así. Y cuando vayan a seguir reclamando al Tribunal Europeo, las sentencias pueden volver y nos pueden sonrojar bastante. Entonces, ahí, perfecto. ¿Qué me preocupa de cómo se está intentando modificar? Me preocupa el concepto de qué es sublevación a través de la violencia y el orden público. Sobre todo el orden público, las manifestaciones ciudadanas, que siempre, normalmente, se suelen hacer con carácter cívico, pacífico, pero siempre puede pasar 4 exaltados que están ahí y cambian el rumbo de la manifestación. No sé si hubiese sido posible, tal como quieren hacer ahora, un 15M, por ejemplo. Bueno, está la Ley de Seguridad Ciudadana. Claro, que la ley Mordaza, que todavía no se ha reformado, que esto era una de las peticiones de los partidos de izquierda y ahí está. Entonces, esto me preocupa enormemente y es verdad que estaba ligado al concepto de orden público, de violencia, y sigue estando ahí. ¿Cómo va a ser la libertad de expresión, de manifestación? Esto me preocupa enormemente y sobre todo que partidos de izquierda vayan a apoyar este cambio. Lo de malversación no tiene un pase, de ninguna manera. O sea, no puede ser, me da igual que lo cometa una primera persona para enriquecerse o si a través de ella a terceros llega ese típico invigilando y tenemos ejemplos en diferentes comunidades autónomas, de todas. Lo tenemos en Andalucía, pero también hemos tenido en la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre, que estaba invigilando
varias personas de su equipo, pero oye, no sabíamos por dónde pasaban los temas. Entonces, me preocupa enormemente y sobre todo es cómo se va a concebir el hecho del orden público. Yo estoy muy de acuerdo en el asunto de la malversación, pero volviendo a lo que es la sedición, no hay ningún tipo de concierto europeo en esta materia. Meramente es una cuestión interpretativa de algunos estados que han, digamos, sucumbido a los intereses de este tipo de gentes que fraguaron un golpe de Estado contra la democracia. O sea, seguir con este argumento de que tenemos como que adaptarnos, como decía Pachi López recientemente, a Europa es bastante maniqueo porque no hay ningún tipo de adaptación ni hay ningún tipo de acuerdo en el seno de la Unión Europea sobre este tipo de cuestiones. Y luego, no sé, yo insisto, si queremos y además seguir por esta senda argumental, pues quizás convendría que revisáramos las cuestiones de los indultos y miráramos qué hacen otros países europeos contra personas que perpetúan o que tratan de propulsar proyectos similares a los que, digamos, o por los que abogan este tipo de personas o este tipo de formaciones políticas que tenemos en el Parlamento. No se ha dado en Europa una situación como la que se dio en Cataluña. Sí que se ha dado, en el norte de Italia, en el año 94. Es verdad, en el norte de Italia. La Padania, acabaron en la cárcel y cumplieron condena, como es lógico y normal en todo país. Y aquí no han cumplido condena, han sido indultados. Es decir, bueno, una parte. Pero han cumplido condena. Una parte algunos sí la cumplieron. Han cumplido parcialmente han cumplido la pena de prisión. Otra cuestión distinta es la inhabilitación, porque no podía haber un indulto total, porque el indulto total solo se concede cuando el tribunal sentenciador manifiesta voluntad está a favor del indulto. Cuando el tribunal sentenciador, como así fue la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por unanimidad se manifestó en contra del indulto, el indulto solo puede ser parcial, y entre inhabilitación y pena de prisión, evidentemente, lo cogieron. ¿Por qué? Porque la inhabilitación la van a reformar por la vía del Congreso, o sea que es lamentable. No pasará, y estoy segura, porque no tienen todos los equilibrios parlamentarios. En el propio PSOE también, ¿no? Sí. Hoy se ha manifestado el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid en contra de ese cambio, y algún otro presidente socialista regional también me consta que opina lo mismo que Lobato. No tiene recorrido, por lo tanto... No va a tener recorrido. Pero al final Pedro Sánchez sí va consiguiendo sus objetivos. Va consiguiendo su geometría variable, perdón por la voz. No te preocupes. Pero lo va consiguiendo, lo va salvando, pero bueno, yo creo que fue todavía mucho más difícil el momento de oír el indulto y se acabó. Estaba pasando. Pero ahora estamos ya en lo que estamos más cerca. Se supone que en un año votaremos. Veremos. No sé si queréis apuntar algo más sobre este asunto, pero también quería preguntaros por otra reforma, la del acoso sexual, convertida en agresión sexual, en todos los casos, la famosa ley del sí, el solo sí es sí, que tanta polémica ha causado porque tienes un código penal, que veo, Miguel, ahí delante de la mesa, yo también lo tengo en la redacción. Y es verdad que ha tenido un poco consecuencias perversas para lo que su impulsor Podemos quería, ¿no? Bueno, a ver, al margen de las consecuencias que puedas buscar o no, hay una cosa que es clara, y es que cuando tú rebajas los arcos de pena, las penas van a ser rebajadas. En algunos puntos, claro. Y esto es así porque así lo dicen los principios generales del derecho, no porque los jueces sean reaccionarios o jueces fachas, ¿no? Entonces, estaba mirando el artículo 170 y este es el Código Penal antiguo, ¿vale? Que tipificaba... Es que todo claro, el anterior... Cada 2 años hay que comprarse un nuevo Código Penal. Claro, el que modificaba, ¿no? Entonces, aquí te habla una serie de penas y, por ejemplo, el artículo 182, pues te habla de la pena de prisión, el que interviniendo... Espera, voy a ir al artículo 181, que es el primero. El artículo 181 te habla el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizare actos que atentasen con la libertad o indemnidad sexual de otra persona será castigado de 1 a 3 años o, si se utilizan determinadas sustancias, de 4 años. Esta pena se baja de 2 a 6. Claro. Es decir, perdón, de 2 a 6 no. Está aquí, lo he estado mirando antes, pero... Esta es la pena de prisión. Era un año menos. Claro, creo. Es decir, el marco de pena era de 6 a 12, de la agresión sexual era 6 a 12, ahora se ha bajado de 4 a 12. Entonces, cuando en una sentencia un juez motiva qué pena se le pone, porque evidentemente, claro, cuando se establece, la mayoría de los casos, se establece en
En la propia sentencia se habla muy duro. la mínima por las circunstancias y los hechos, no sé cuánto. Entonces, si tú aplicas la mínima, tú tienes que modificar la mínima. Entonces, estos arcos penales del artículo 181 al 82, del 183, se han modificado todos, bajando todos 1 o 2 años. En el momento en que un juez establece la mínima para el anterior abuso, para la anterior agresión sexual y ahora la modificas, tú tienes que aplicar el mínimo. Eso, y que aparte se han despenalizado 2 tipos, como es el de abuso de confianza y engaño. Es decir, cuando antes había abuso de confianza, era un abuso sexual. Ahora no, ahora se ha despenalizado. ¿Qué pasa? Que está habiendo situaciones, sobre todo el abuso de confianza y el engaño, se da mucho a menores. Discapacitados. Se está dando muchas circunstancias donde ha habido una sentencia donde se le ha absuelto. ¿Por qué? Porque había utilizado el abuso de confianza, donde les había dicho, creo que era un profesor, donde les había utilizado determinados engaños para aquí poder, en Madrid, un caso, que le chupasen las axilas, que le chupasen determinados miembros de su cuerpo. Entonces, ese abuso que se tipificó, ese abuso de confianza, ese engaño que se estableció en la sentencia, como se despenaliza, esa persona sale. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Aquí yo lo que creo es que al final, se ha intentado legislar en base a pulsiones emocionales. Ha habido lo que siempre se ha llamado, y Amazares lo ha dicho muchísimo, populismo punitivo. Solo se lee de sí es sí, no es abuso, es violación. Cuando Podemos está en contra de ese populismo cuando Podemos punitivo, siempre en otros casos, exacto, con el tema de la prisión permanente revisable, siempre se ha hablado de populismo punitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ley Mordaza también. Con la ley Mordaza también. Entonces, es lo que ha sucedido. No han visto realmente cuál podían ser las consecuencias, a pesar, controla lo de hecho, que ha habido informes tanto del Consejo General del Poder Judicial, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, de muchísimos organismos, y de abogados también. De abogados que les decían, si modificáis el arco y lo bajáis, va a haber una consecuencia. Y ya terminó. Y se basa en una disposición transitoria del Código Penal del 95. Es que esa disposición transitoria del Código Penal del 95 estaba para el Código Penal del 95. No estaba para la modificación actual. Es más, la modificación del Código Penal hecha por Zapatero en el 2010 y por Rajoy en el año 2015, en esa modificación llevaban la disposición transitoria. Porque todas las disposiciones transitorias lo han hecho. Es decir, que si la pena actual estaba en el marco, se mantenía la pena y no se revisaba. Bueno, podemos hablar si es constitucional o no ese tipo de disposiciones. Claro. Pero si no lo pones en la reforma, no te vale decir, no, es que en el año 95 había una disposición y los jueces son muy fachas. Parece que también el presidente ayer avanzó en ese corrillo periodístico que podría reformar esa ley. Ana. Me parece que esta ley, pues efectivamente, se puede mejorar. Está en tránsito. Bueno, todos los días se está legislando. Lo que pasa es que no llega a toda la mayoría de los televidentes lo que salen en la Cámara del Congreso, pero no sale en el BOE, pero bueno, que se puede modificar, claro que sí, que se puede modificar. ¿Que hay más delitos que empiezan a estar tipificados y que antes no estaban? Pues sí, bienvenidos, bienvenidos. Y que con eso han conseguido, al tipificar unos y aunarlos con otros, pues que se baje ese arco a lo que antes comentaba. ¿Qué pasa también? Y también creo en ello, que con una política penitenciaria 1, 2 años más no conseguimos que los delitos desaparezcan. Claro, esa es otra cuestión. Esto es otra cuestión que decir, ¡hala! Es que se sacan, no, que parece que salen mañana, no, es que han estado esos señores en la cárcel y han tenido unas condenas, no salen por orden de magia, han estado en la cárcel. Habrán cumplido que no 6 años, esa ya es otra eso cuestión. no lo sabemos. O sea, la política penitenciaria no es, ya es una vacuna, no van a cometer ningún delito. Si fuera así, fíjate, en Estados Unidos tienen la pena de muerte y, claro, oye, sigue habiendo asesinatos, violaciones... Y sobre todo en delitos sexuales que tienen tanta pulsión. Entonces, una política penitenciaria, sea más o menos dura, no evita el que haya. Lo que sí necesitamos, y esta ley sí que lo tiene, y muchos juristas lo dicen que tienen ese aspecto bueno, es que hay delitos que empiezan a ser tipificados y que antes no estaban, y que para jueces que en un momento podían ver, como pasó en el caso de La Manada, que era una violación y era, bueno, un estado festivo jolgorio, pues hombre, pues también empiecen a ver que hay ciertas cosas que salen de la Cámara Legislativa para que empiecen a tener unas sentencias. Marc, yo creo que en España en este asunto siempre hemos sido pioneros, y es verdad que además considero que es una cuestión sumamente importante, como la violencia de género. Ahora bien,
concuerdo con lo que se decía y sobre todo insistir en el asunto del punitivismo jurídico. Yo creo que gentes profundamente respetables en el seno de la izquierda como Coscubiela y Clara Serra expresaron que tenían muchas preocupaciones con la aplicación de esta ley, fundamentalmente porque en primera instancia, si lo que se quería era agravar las penas, han fracasado y por lo tanto tienen una ineptitud a la hora de legislar. Y en segunda instancia, si no se quería eso, podrían explicar qué buscaban, cuál era el fin máximo con la aplicación de la misma, porque es sumamente preocupante las consecuencias que estamos viendo día a día, juicio tras juicio, con esto que precisamente no están ayudando a las víctimas en absolutamente nada, más allá de que yo no ponga en cuestión la bonomía en la aplicación de las mismas, pero la voluntad política debe ir traducida de informes técnicos, de hablarse evidentemente en todo tipo de informes e incluso consultar a las propias organizaciones feministas, que muchas de ellas desacreditaban la aplicación de este tipo de ley porque observaban, ya digamos antes de la aplicación de la misma, las consecuencias que iba a tener. Y creo que en estas cosas uno debe fundamentalmente escudarse en todo tipo de soportes en la aplicación de la misma. ¿Quieres apuntar algo más, Miguel? Sí, nada, simplemente, a ver, lo que decía, al final se basaron en las famosas frases de solo sí es sí, no es abuso, es violación, cuando en ningún momento en el Código Penal tipificaba específicamente la violación, es decir, el abuso y la agresión sexual eran violación, porque evidentemente se cometía un acto contra la libertad e indemnidad sexual de otra persona, eso es una violación, es como decir, no es hurto, es robo, bueno, pero es que el hurto y el robo es diferente y la proporcionalidad es diferente, aunque digamos que todo es robo, evidentemente. Un abuso se considera violación, aunque sí, porque el Código Penal no hablaba de violación. Es decir, ahí está. Se hablaba de abuso y de agresión sexual. De hecho, esa diferencia se introdujo en el Código Penal del 95 por el Partido Socialista precisamente para proteger a las mujeres y precisamente para establecer penas proporcionales, porque no era lo mismo un abuso que era una agresión sexual. Pero ambos conceptos, en el concepto popular, es una violación. Es decir, se viola un derecho, se viola la libertad sexual de otra persona. Eso es una violación. Cuestión distinta es que jurídicamente se diferencia entre abuso o agresión. Eso es una cuestión. Entonces, se diferenciaba muy bien ambas cosas porque, aparte de lo que comentabais, de proteger a las mujeres, también hay que tener un principio de proporcionalidad con los delitos. No es lo mismo, vulgarmente, tocar una parte a otra persona sin su consentimiento que introducir, como dice el Código Penal, introducir carnalmente un miembro de tu cuerpo en el otro. No tiene nada que ver. Entonces, las penas tienen que ser diferentes. Cuando tú metes todo en el mismo saco, aunque luego establezcas sus tipos agravados y hagas un totum revolutum, al final el legislador confunde al juez y lo que decía, despenalizas determinadas actitudes como abuso de confianza y engaño, que yo espero que la reforma esa que anunciada de la ley que ha anunciado el presidente del gobierno, que la realicen cuanto antes, porque no va a servir para nada de las sentencias que haya dictadas de 7 de diciembre para atrás, porque ya se van a revisar y siempre se aplica la ley más favorable al reo, aunque dure 6 meses. Pero oye, para futuro, las sentencias de los agresores sexuales, de los violadores, se puedan interpretar con los marcos penales anteriores, que hagan caso básicamente a los que saben. A los que saben, a los informes de tantos órganos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de política en general, que también nos gusta, porque hay dos partidos que no son el PP y el PSOE, que estamos toda la noche con el bipartidismo y que pasan por diferentes circunstancias. Por ejemplo, Ciudadanos, guerra abierta entre Inés Arrimadas, que es la presidenta del partido, y Edmundo Val, que es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Parece que hay una lucha de poder, claramente, por llevar el partido más a la derecha o más a la izquierda y luego por el personalismo puro y duro. ¿Qué opináis de esto, Mar? ¿Sabes algo? Sí, yo de alguna manera no pienso que sea una disputa ideológica, sino meramente por ver quién es el que cierra la puerta. Edmundo Val, que supuestamente es aquella persona que decía que tenía ciertas sensibilidades de izquierdas, fue el primero que hablaba de que había que bajar los tipos impositivos al máximo, o sea, al mínimo común denominador. Entonces, por lo tanto, no creo que Ciudadanos, precisamente con Edmundo Val, vuelva a los orígenes, digamos, socialdemócratas, que también lo cambió en su momento, tuvieron cierto éxito. Sí, que lo cambió Albert Rivera en el 2017. Dos veces cambió. Y renegando de la tradición del socialismo democrático. Por lo tanto, yo creo que es un debate cerrado, no es más que la crónica de una muerte anunciada y veremos entre esta disputa caínita quién es el que sale vencedor. Pero yo el que auguro que fundamentalmente el gran derrotado de todo esto es un partido que inicialmente pudo tener cierto interés para muchos y que luego ha acabado subsumido en esta lógica neoliberal. Mucho la música de UPyD de final. Sí, final de temporada. Sí. Tiene toda la pinta Rosa Díez, pero bueno. Sí, que luego hubo más varias juvenil, personas que intentaron hacerse con el poder de ese partido.
Sí, No sé si lo ves. yo lo veo un poco, hablaba de decir a ver quién cierra la puerta, yo lo veo un poco que se están peleando para ver quién toca el violín del Titanic, básicamente. También. O sea, al final es una crónica de muerte anunciada y yo quiero tocarlo, no, yo soy yo, no soy yo. Entonces, pues bueno, lo comparamos un poco a UPyD. Yo creo que UPyD también lo desapareció por Ciudadanos, precisamente. Es decir, se lo comió Ciudadanos. No vi tanto ahí una lucha cainita, que es verdad que la lucha cainita fue posterior, cuando desaparecieron del Congreso. Pero ese pasar de 5 diputados a nada fue precisamente por la aparición de Ciudadanos y que al final el eco que tuvo Albert Rivera, el tirón, hizo que Ciudadanos, o sea, que UPyD desapareciera. Bueno, la OPA hostil que tuvo UPyD por Ciudadanos fue enorme y además la vivimos en los titulares, en la prensa. Pero que no fue interna, me refiero. Que no fue esa lucha interna. También fue interna porque muchos también querían que se fundiese con Ciudadanos y Rosa Díez estaba ahí resistiendo y además la presionaban desde los medios de comunicación para que se hiciera, hasta que la cortaron el grifo financiero también. Entonces, ahora, y sabéis que se realizan encuestas y se hacen titulares en prensa para mover la opinión pública y también lo que pasa dentro de los partidos. Están ya anunciando una y otra vez, no, Ciudadanos desaparece, y al final, de tanto repetirlo, pues claro, el votante quiere tener un voto que realmente luego tenga una representación real. Lo cierto es que me da muchísima pena que un partido con un capital político tan grande no haya tenido una estrategia política, no la ha tenido, nula, errores garrafales de estrategia pura y dura. De dejar Cataluña cuando ganaron unas elecciones. Todos los líderes desembarcan en Madrid viendo ahí una oposición a Albert Rivera. Luego Inés Arrimada ni siquiera se presenta a la sesión de investidura. Entonces, ya el ciudadano dice, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Entonces, pues yo fijaría el primer y gran error de Ciudadanos, que fue la piedra de toque, el choque contra el iceberg, no hacer Pedro Sánchez presidente en abril del 2019. Yo creo que eso ha sido, que luego lo pagaron las urnas, ese fue el mayor error de Albert Rivera, que creo que él mismo ahora mismo se arrepiente, o sea, volviendo atrás y viendo con quién tiene vicepresidente, yo creo que todavía el 95% de los españoles todavía no las ha hecho. No las ha hecho, pero estoy seguro. Estoy seguro que en su foro interno dice, me arrepiento. Porque mucha gente se lo recuerda, pero otra cosa es que no quiere. Al final estoy seguro que, bueno, votantes a la derecha, estoy seguro que preferirían un gobierno de Sánchez con Rivera, mucho votante del Partido Socialista y evidentemente todos los votantes de Ciudadanos. Bueno, que tiene una mayoría. Es que lo firmaban. O sea, ahora viendo cómo ha pasado. Claro, se puede hablar. Sumaban 180 diputados. Hubieran hecho lo que querían, ni Esquerra, ni Bildu, ni PP, ni no, y aparte de eso, el siguiente error fue en la Comunidad de Madrid, que les daba también el peso de decir o la comunidad o el ayuntamiento. Y eligen primero una vicealcaldía, que no existe el título de vicealcaldía. Muy mal también. No existe en Madrid, pero Begoña Villacís se pone el título de vicealcaldía. Y en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que también quedó segundo. Y además levantó al Partido Popular, que en ese momento Isabel Díaz Ayuso pues no era nadie. Claro, entonces, y yo creo que sus votantes... Y le hizo una moción de censura que se lo quitó. Y yo creo que sus votantes, sus votantes hubieran entendido perfectamente vicepresidente de Pedro Sánchez y vicepresidente de Ayuso. Estoy seguro. Es decir, son el partido bisagra que pueden apoyar a un PP y pueden apoyar a un partido socialista. Como apoyar una Andalucía. Porque además sociológicamente, España, nuestro país, está ubicado en el 4. Esto cualquiera que ha estudiado un poco de ciencia política está en el centro izquierda, es decir, lo hubieran entendido perfectamente. Pero cuando uno trata de reeditar el proyecto de otro partido político, como en este caso fue el del Partido Popular, pues la gente acaba votando al Partido Popular porque no tiene al original no tiene la necesidad de cambiar aquello que ya existe. Claro. Abanderando una suerte, digamos, el mundo Val es lo que no les corresponde. Quiere mirar tanto al PSOE como al Mundo Val, yo que le he visto en varias ocasiones, le he visto a veces muy incómodo tirando de argumentario. O sea, saber que no estaba muy... Sí, lo notas de de hace años no estaba cómodo. Pero es que esos errores tan garrafales, y si te presentas evidentemente como un partido que viene a renovar, bisagra, podemos llamarlo, y dices, mira, en Andalucía, ¿cuántos años llevan? 30 y tantos, venga, me pongo como partido bisagra, imposible. Pero luego llega y en Castilla y León dice, no, aquí no.
En Murcia, aquí tampoco. Entonces ya la gente dice, mira, me estás tomando el pelo. No vienes con unos aires de renovación, ni tampoco para casos de corrupción, para nada. Entonces, pues no, deja de, y es algo muy importante, saber de un partido político que es ese capital, que sea creíble, pues no Es que, no es vale, que ¿no? vienes, digamos, criticando La credibilidad está muerta. las supuestas praxis políticas profundamente negativas que iban desarrollando tanto Partido Socialista como Partido Popular, y tú luego no solo las reproduces a nivel interno, sino también a nivel externo. Y esto pues lo que hace es un descrédito absoluto, que es lo mismo que le está pasando a Podemos. Sí. ¿Hay un espacio para un partido de centro liberal a la imagen de Alemania, por ejemplo, que tiene tanto éxito? Pues no sabría decirte, porque al final tanto Partido Socialista como Partido Popular siempre buscan copar esos centros por sus lados, evidentemente. Entonces, yo creo que Ciudadanos tuvo un discurso impugnó muy bien en ese sentido en los años 2000, cuando a lo mejor el Partido Popular y el Partido Socialista tenían cierta connivencia con el nacionalismo catalán. Entonces apareció de aquí, oye, nosotros sí que vamos a defender las instituciones de España en Cataluña, vamos a defender determinada legislación de manera igualitaria para todos, y cuando dio el salto, estaba dando el salto justo también con Podemos, es decir, Podemos siempre lo critica como lo que era el Podemos de derechas, ¿no? Sí, sí. Pero sí que se presentó con esos aires regeneradores. En el momento en, como decía Marc, en el momento que tú no cumples con esos aires regeneradores, en el momento en que se ve que tú lo que estás buscando es sustituir a un partido político, yo creo que decaes. Como catalán, Marc, ¿os decepcionó en general? Sí, bueno, a la gente que no sois nacionalistas en Cataluña. Yo puedo decir que me decepcionaron mucho antes, pero fundamentalmente porque el votante obrero de Cataluña siempre se ha considerado socialdemócrata, y cuando abandonas estos principios, cuando abandonas los principios redistributivos, acabas por dilapidar tu capital político en lo que es el seno de la área metropolitana de Barcelona, que es donde se aglutinan todos los trabajadores y las personas migrantes del resto del Estado. Y creo que esto era un poco el interés que podían tener. Y solo hace falta observar cuántos intelectuales fundadores que escribieron el manifiesto en 2006 quedan actualmente. Yo creo que eso es una muestra absoluta de otro cesarista, como fue Albert Rivera en su día, que acabó con todo Dios y dilapidó lo que era un proyecto que ciertamente pues, podía resultar estimulante incluso para gentes de izquierdas. Y sobre lo que decías de Edmundo Val, un mero apunte. Sí. Probablemente Edmundo Val pues, tenga sentimientos de centro-izquierda, pero cuando él accede a Ciudadanos, lo accede de la mano de Marcos de Quinto, que precisamente no es sospechoso de socialcomunista. No, efectivamente que no. ¿Qué opináis de Sumar? Es verdad que las encuestas pues le dan un 10%, entre 30 y 40 diputados al espacio de centro, no, de la izquierda, ultraizquierda o a la izquierda del PSOE. Hay todavía bastantes votos ahí, Ana, ¿no? Sí, sí, hay bastantes. ¿Cómo ves el proyecto de Yolanda Díez? Pues no sé, porque realmente no se va a presentar a las municipales, tampoco a las autonómicas. No ha querido, ella va como su proceso lento, pero que no acaba, o por lo menos al ciudadano, no acaba de llegar. ¿Qué es realmente Sumar? Lo que vemos son presentaciones en televisión, titulares, encuestas, pero... Peleas internas con Podemos. Palabras claro, el mensaje real es cómo a través de la prensa matamos a Podemos, como la encuesta del otro día de la SER y de Nace Deprisa, y es como si la izquierda va dividida, entonces la derecha... Sí, parece una encuesta ad hoc para ella. Claro que están. Es que yo ya de verdad soy politóloga, pero me niego a contestar cualquier tipo de encuesta. Al final no venga con una ficha técnica y que están haciendo. Por supuesto. No, pero esta era de 40 TV y es una casa muy seria. Yo no muy os seria, de Belén Barreiros. Pero, en fin, lo que se está intentando es ir marcando una estrategia de a ver cómo matamos a Podemos para que ese capital, y a ver qué va a hacer Izquierda Unida, porque Yolanda viene de... Ella es comunista, milita y sindicalista. O sea que todo lo que es comisiones obreras, oye, que tienen muchos más militantes que cualquier partido, ¿eh? 1 millón de militantes, comisiones obreras. Comisiones obreras. Por aquí. Y UGT también, que tiene bastantes militantes. A ver, en base al tema de las encuestas, va a ver cómo se redefine todo ese espacio, porque ahora hacer una encuesta sin saber si Podemos va a presentar una candidata o no va a presentar un candidato. ¿Qué candidato? Si va a ser Irene Montero, va a ser Ione Belarra. Si Más País se va a montar, se va a ir con Sumar. Es decir, al final
es una cantidad, lo que hablábamos, ¿no? Corrientes que caben en un taxi. Hay tantas cuestiones a delimitar para poder hacer una encuesta seria al margen de los participantes de la encuesta, de la muestra de la encuesta, que es muy complicado saber qué va a hacer Sumar. ¿Qué es Sumar ahora mismo? A mi juicio es humo. Es humo, es Yolanda Díaz vendiendo frases bonitas, diciendo, bueno, pues frases de Mr. Wonderful, de cajitas chinas, es decir, todo muy muy bonito, pero que no se concreta, no se concreta. Podrá tener todo lo que tenga, pero concreta. Es decir, los discursos de Pablo Iglesias podían ser más o menos impugnadores, más o menos beligerantes, pero concretaba, ¿no? Yolanda Díaz no. Yolanda Díaz no es humo, es exactamente humo. Y ¿no? eso lo reprocha. Entonces, eso le reprocha Pablo precisamente Podemos. Habrá que ver cómo se va redefiniendo todo este espacio, porque una de las cosas que siempre ha dicho Yolanda Díaz, yo en cuanto oiga ruido me retiro. Ya veremos. A ver qué pasa. Ya veremos, porque lleva bastante tiempo en las instituciones, sabe cómo es esto y de momento pues no se ha retirado cuando fue designada directamente a dedo por Pablo Iglesias, y la fidelidad, digamos, que ha mantenido con él es sumamente ridícula. Yo creo que no se pueden realizar encuestas, sobre todo de resultados de formaciones políticas que aún ni siquiera están establecidas, ni siquiera se han erigido. Es decir, como bien decías, no se sabe si va a estar Más Madrid dentro, si va a estar Izquierda Unida, si va a estar Podemos, sobre todo, que es digamos, la formación más disruptiva dentro de las mismas. Y luego convendría preguntarse exactamente qué quieren hacer, porque yo la primera, digamos, enmienda a la totalidad que realizaría contra Sumar es de carácter filológico. Es decir, no es una suma. Meramente lo que se dedican es a expulsar a gente que ya estaba a la izquierda del Partido Socialista y cambiarle el nombre de la formación política. Unidos Podemos. Es que Podemos ya de alguna manera venía con el mismo objetivo, que era de aglutinar al PCI y a Izquierda Unida, pero es que el PCI ya estaba en Izquierda Unida. Es un verbo también, sumar es un cambio de marca, es un cambio de marca. Y luego, por una cuestión que también, a la hora de hacer una encuesta, hay una pregunta clave, que es el recuerdo de voto. Para alguien poder decir, ¿a quién votó en las...? Y presentar otro partido en el cual todavía esa marca no está sentada en el ciudadano, lo que diría, sí, Sumar o el Yolanda, no sé muy bien cómo se hace esas encuestas. Convendría preguntarse, cuando Yolanda Díaz insiste tanto en la ronda de escuchas que está haciendo, ¿a quién está escuchando exactamente? Porque recientemente observamos cómo Más Madrid apela a tener un modelo económico similar al del PNV y Yolanda no hace tanto abogaba por abrirse a sectores liberales en lo económico en el seno de la izquierda. O sea que yo no sé hasta qué punto esto es una reedición de Podemos o incluso una degradación de una izquierda socioliberal como era Podemos. Y permítame solo discrepar en una cuestión, porque he estado bastante de acuerdo en lo que llevamos de debate, pero yo no creo ni siquiera que sea comunista. O sea, ha renunciado en absoluto a toda la tradición que en un momento pudo abrazar, pero actualmente no es más que una persona que ha establecido pactos con la patronal como lo podía hacer el Partido Popular. Claro, pero es la larga tradición del comunismo europeo. El comunismo europeo ha estado negociando y el comunismo alemán, el comunismo italiano, el comunismo francés, ha estado en esto. Entonces hay que separar mucho la tradición occidental europea comunista del régimen totalitario del este. Pero bueno, también si observamos a Togliatti y vemos a Yolanda Díaz, no es lo mismo por mucho que sea del PCI y otra del PC. Bueno, eso, ella busca un voto más transversal, mucho más abierto y bueno, a ver si lo consigue. Supongo, Marc, cuando leíste la entrevista a Mónica García reciente en el diario El Mundo, que alababa al PNV y se quería comparar con ello en el ámbito madrileño, ¿cómo saltaste de la silla en ese momento? No, o sea, a mí me agrada que por fin vayan de cara en estas cuestiones, porque lo único que quieren reeditar es el modelo de conservadores, y está bien que lo digan públicamente, y en lo económico es lo que están tratando de propulsar en el seno del Estado. Lo decía antes, con el modelo de organización territorial, que es ¿cuál es el problema que hay? Se quejan de Ayuso y hablan del nacionalismo madrileño, pero del nacionalismo catalán no habla nadie. No habla nadie en el seno de las izquierdas, siempre se habla como que hay que tolerarlos. Y esto, o sea, es que es un proyecto de privatización absoluta del territorio común, de privatización de los sectores estratégicos, de seguir con todas estas dinámicas que lo único que llevan es la perpetuación de la miseria. Y esto lo tiene que proponer la izquierda. Este es el gran problema que tenemos en este país, que no hay izquierda. Pero porque también cuestiones como lo que planteabas, la nacionalización de los sectores estratégicos, es un debate ampliamente superado en Europa. Es decir, que no ha funcionado. Macron está en otra cosa. En momentos puntuales, pero no es la nacionalización de todos los sectores productivos. Yo no estoy diciendo la nacionalización de todos, pero estamos hablando de algunos, cuando observamos cierta mercantilización, como hemos visto recientemente en contexto. Y que está en la Constitución también, que esté subordinado al interés general.
es cómo interpretas el artículo 128. Para empezar, que no es un artículo vinculante, en el sentido de que no es un derecho fundamental que pueda estar protegido de los artículos 14 al 29. Es un principio rector de la economía política, es decir, como el derecho a la vivienda. ¿Cómo se fundamenta el derecho a la vivienda? ¿Esto significa que el Estado debe dar una vivienda a cada uno donde quiera? No, Eso esto significa... significa... Es decir, ese desarrollo normativo es lo que da vigor y lo que da validez Sí, a la esos trama artículos. institucional para canalizar las demandas. Estamos viendo de temas, son muy interesantes, los trataremos en otro programa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Miguel Martínez Truchaut. Gracias a vosotros. Abogado, que tanto nos ha deleitado aquí con el Código Penal y con sus conocimientos y experiencia en la materia. También a Ana Ruiz, especialista, como habéis podido comprobar, en estrategia política, y a Marc Luque, delegado del Jacobino en Cataluña. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, y a vosotros nos vayáis porque en unos minutos cambiamos totalmente de tema y nos vamos a la Navidad, a un mercado que está siendo uno de los éxitos por su novedad aquí en la Comunidad de Madrid, en la capital, de Will Market. En unos minutos estaremos con sus creadores aquí en Cambia Madrid. A lo largo de estas más de 4 décadas, los logros de nuestro país han sido magníficos. Vuelve a Canal 33 Madrid la exploración de lugares abandonados. Cada domingo a las 21:45 horas en Canal 33 Madrid. No te pierdas la 4ª temporada. Sabemos que dejar ir las cosas no siempre es tan fácil. No es lo que cuesta, es lo que vale para ti. Y mientras decides, puedes guardarlas en Trasteros Madrid. Contamos con más de 500 trasteros y mini almacenes de máxima calidad para que tengas a mano lo que no necesitas ahora. Y puedes alquilarlo o comprarlo. Tú decides. Sea la modalidad que quieras, es 100% una inversión segura. Mereces más espacio y ya no es un lujo conseguirlo. Es tiempo de reorganizar lo que tienes y sentirte libre. Trasteros Madrid, el espacio que necesitas. Como el tiempo está un poco loco, aprovecha y descansa en un buen sofá. Ven a Muebles Adama y disfruta del fin de semana del relax. Tienen el sofá que necesitas, de 2 y 3 plazas cheslong, sofás cama de rinconera con arcón, sofá relax eléctrico. No te pierdas el fin de semana del relax de Muebles Adama. General Ricardo 190 y mueblesadama.com. El relax se vive en un buen sofá. Señoras y señores, no se olviden que tienen ustedes todas las semanas una cita con nosotros, Ania y yo, los dos. Patas arriba, ¿Qué es lo que van a... arriba. ¿Y qué es lo que van a ver? Pues van a ver humor, van a ver entrevistas, cine, teatro, diversión, en fin. Sobre todo muchas risas, que es lo que hace falta en este momento. Sí, señor, no se lo pierdan. En Canal 33 todas las semanas tienen una cita con nosotros, Ania y un servidor, Rafael Vega. Que les esperamos. Cada lunes a las 21:00 horas, Aquí opinamos todos. El programa de participación ciudadana de Cano en la televisión. Pronto, 20 años en antena. 20 años de opiniones. Las opiniones de los madrileños sobre los temas propuestos, en libertad, con pluralismo. Un auténtico foro ciudadano de Madrid en la televisión. Cada lunes a las 9 de la noche, aquí, en Canal 33. ¿Qué tal? Tony Rovira y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú. Las noches, aquí, en Canal 33. Libertad, 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 bares abiertos. El Partido Popular evidentemente no defiende a España.
O sea, eres encefalograma plano en política. Y eso es lo que quiere, lo que significa niños, titular. que viene el comunismo. Yo Eres digo, libre, democracia, de derechas. venga. Adivinad por dónde se pasea el barco de Greenpeace. Deja de Borja, Entérate lo que es la moral antes de mencionar la palabra moral. Te lo pido por favor. ¿En qué cementerio está enterrado Francisco Franco? En la Almudena. ¿Tú qué eres? No te lo voy a contar vale, a ti, pues, ¿cómo te bueno, lo voy a decir a ti? Pues Siempre que hay una llamada, te pones por el medio. Jesús, de Madrid, buena tarde. Hola, buenas tardes. Para declinar la opinión pública hacia un lado. Corta la llamada que me ha dicho Eso se lo ha inventado ella, he dicho eso, ¿eh? Sí, es raro, porque la saco y mirad cómo se ponen. ¿Pero esto no es nuestro? Ven para parar al... ¿No es nuestro el pastel? Al vídeo número... Espera. Un momento. Comandante. Continuamos en Cambia Madrid, son las 10:50 de la noche de este día 7 de diciembre, previo a la fiesta de la Inmaculada. Estáis allí y os lo agradecemos detrás de las pantallas y queremos hablar de una iniciativa en la última parte del programa, muy navideña, muy comercial, pero también con toques distintos, novedosos. Está con nosotros Nuria González Collado y Adrián Calvo Sánchez, que son los fundadores de The Will Market Madrid. Muy buenas noches, Nuria y Adrián. Contadnos, muchos lo desconocemos, ¿qué es The Will Market, vuestra filosofía y vuestro concepto de mercado? Bueno, The Wild Market es una iniciativa que nace de las ganas de que la gente pueda descubrir marcas diferentes, que pueda conseguir regalos de Navidad únicos, porque lo que solemos llevar son artesanos que hacen piezas exclusivas y solo hacen una unidad. Entonces, que salgamos un poquito de lo comercial y valoremos un poquito el trabajo que hay detrás de esas personas. The Wild Market, yo decía Wild, Wild, eso, sí. ¿Qué significa Wild? Salvaje. En este concepto, salvaje. Salvaje, por eso vuestro logo es una cebra, ¿es así? Sí, salvaje, eso es. ¿no? Sí. Me comentaba Nuria, entonces, que son productos que no vamos a ver en un mercado tradicional, por ejemplo. A ver, nosotros seleccionamos un poco, digamos, firmas, o sea, algo diferente, algo... exclusivo. O sea, sí, pero no queremos solo vender el producto, porque sí que es verdad que nuestro market se caracteriza sobre todo por las historias que tiene cada artesano, cada firma. Entonces, no solo ir al market es una experiencia de compra, sino que es una experiencia diferente, porque no solo va la gente a comprar, sino que también van a escuchar las historias que tienen esos artesanos. Y aparte, bueno, la decoración, si habéis visto un poquito, intentamos que no sea como cualquier market tradicional, las típicas mesas, todas con el mantel blanco, sino un poquito que se salga. ¿Cómo la habéis decorado? Bueno, pues como es salvaje, pues tenía que haber mucha hiedra, mucha selva y eso mucho hemos verde, inventado muchas luces LED, que fuese algo más neoyorquino, que se saliese un poco de lo común. Sí, lo más normal sería lo mejor. Los típicos markets que conocemos todos es mantel blanco y joyas doradas. Y nosotros queríamos salir un poco del estereotipo ese y hacer algo, pues como la palabra lo dice, salvaje, algo diferente. Cuando entres, como si estuvieses casi en una selva o algo así. Sí, vuestros vídeos los estamos viendo en este momento, tienen mucho movimiento y mucho color. Sí. Sí, de hecho, bueno, expresar, mucha ¿no? gente mayor, que son las que más acuden a este tipo de mercadillos o mercados, como lo quieras llamar, navideños, nos decían, es que como este no he visto ninguno. Y yo decía, pues eso queríamos, señora, me alegro mucho de... Sí, que queréis en este punto llamar la atención, ¿no? Sí, en este lado. exactamente. Me habéis comentado que hay muchos artesanos, pero también moda, textil, joyería... ¿Gastronomía? Y gastronomía, sí. Intentamos que sean marcas de gastronomía diferentes. Por ejemplo, pues vamos a hacer un spoiler, pero vamos a tener una marca de turrón, que es un turrón que no habéis visto nunca, en la siguiente edición que tenemos en Callao. Y además él trabaja para estrellas Michelin, para grandes cocineros, pero ese formato de turrón no lo ha presentado nunca, va a ser la primera vez en nuestro market. Y como explicabas, Adrián, lo muestran allí y lo detallan los propios productores, los propios artesanos del producto, del complemento en cuestión, ¿no? Sí, nosotros siempre
preguntamos un poco a qué se dedican y cómo se dedican a ello. Porque, por ejemplo, la gastronomía es un ejemplo muy sencillo. Al final, lo que estamos haciendo no es una lonja. Realmente, o sea, la lonja es una cosa, nosotros otra. Entonces, las marcas que tenemos, por ejemplo, de gastronomía, tiene que ser con un cierto detalle para que llegue a esa experiencia que nosotros queremos. O sea, no solo es vender por vender, sino algo que le dedique tanta pasión, o sea, la pasión que tenga la misma marca. ¿Los podemos encontrar en otras tiendas o en otros mercados, esos productos? ¿O La son exclusivos mayoría de la gente lo vende online. Lo que pasa que es muy importante también para esa gente que físicamente la gente pueda ver el producto. experiencia, ¿no? Exactamente, porque la gente lo quiere tocar, lo quiere oler, lo quiere probar. Entonces, por eso se hacen este tipo de mercados, para que luego online la gente Danos pueda... algunos productos en concreto, para que la gente se haga una idea. Que os gusten. Supongo que no podréis elegir todos los que tenéis, pero sobre todo para dar ejemplos a los espectadores. A ver, tenemos muchas marcas especiales. Hay un chico que, por ejemplo, con telas de vestidos de grandes diseñadores, por reciclarlas, hace chaquetas, entonces recicla todas esas telas para que no se tiren y te hace una chaqueta espectacular que vamos, que la ves y parece que cuesta 1.000 euros, porque tiene todos los detalles. Y no cuesta 1.000 euros. Y no cuesta 1.000 euros, podéis ir a verlas. Quiero preguntar más o menos los precios, la accesibilidad económica de vuestro mercado, claro, es importante. Hay para variedad. todos los precios, o sea, hay marcas depende de la marca. Claro, hay grandes diseñadores que a lo mejor pues te hacen una pieza que puede costarte 80 euros, pero también tenemos gente que te lleva cosas de 10, de 15, de 20. Entonces, ¿se puede empujar? Porque la otra semana vino el creador del mercado de juguete en Madrid y decía que sí, que allí pues bueno, es tradición también empujar un poco o regatear por los productos. Os pregunto. No, está cerrado. El precio está cerrado, se supone que es la firma y nosotros valoramos muchísimo el trabajo que hacen las marcas, entonces tampoco es bueno, son tradiciones también, claro. te digo, sí. O costumbres de diferentes... Lo que queremos, o sea, sabemos que estamos en un momento económico muy delicado. Yo tengo una marca también, que también la expongo, y es un momento para el consumo difícil, pero queremos que la gente valore que si yo te digo que una chaqueta cuesta 100 euros y te digo que me ha costado 40 horas hacerla, que realmente calcules lo que yo estoy cobrando la hora y realmente es algo ridículo. Entonces, que la gente también valore que las cosas hechas a mano no pueden ser igual que una cosa comprada en otro sitio, que lleva mucho trabajo detrás. Adrián, me falta que me des un ejemplo, como ha hecho Nuria con la chaqueta multiparte, que me des pues un ejemplo tú de un producto que te guste tanto. Pues vamos, a mí me gustan muchísimos. De Decántate. gastronomía y tal, pero te voy a decir uno Eso que no significa que el resto no te guste, que no desde aquí que quede claro, pero por lo menos para dar ejemplos pues de exclusividad. Me gusta mucho una marca que no sería para mí porque es más centrado a accesorios de mujer, pero es una mujer que hace pendientes y abalorios de resina. Y lo hace con figuritas de Marilyn Monroe, de Frida Kahlo. Pequeño, entonces, muy... Sí. Además, ella hace resina ecológica, que lleva muchísimo más trabajo porque lleva muchísima capa, tarda muchísimo en secar. Entonces, bueno, lo bonito es que la gente te explica lo que hay detrás de... Es que te cuentan la historia y eso es lo bonito, porque no es eso, vas a vivir esa experiencia. Nosotros queríamos que fuese un concepto nuevo, una mezcla entre market y expo y exposición, que a lo mejor hay marcas que no son capaces de llegar a... ¿Cuántos expositores más o menos para centrarnos tenéis o cuántos productores? Entre 15 y 20 más o menos por edición. Hay también actividades, no lo hemos contado todavía, música en directo, baile, pintacaras, influencers, artistas, regalos, también ahora en esta época de Navidad. Ahora en Navidad haremos un sorteito navideño, por supuesto. Música... Bueno, con eso, influencer. Con eso hemos tenido un ligero problema. Cuéntalo, porque, Nuria. pues yo no sabía que Madrid Central es zona libre de ruidos, entonces pues ahí nos han limitado muchísimo el tener música en directo. Nos hubiese gustado, pero bueno, estamos buscando otras ubicaciones también para poder hacer las cosas que ahí no se nos permiten hacer. Sí, hemos hecho performance, algún baile. Hemos hecho espectáculos, hemos hecho espectáculo de luces. Claro, el fin de pasado hicimos con unos chicos que se dedican a las máscaras LED, a los trajes LED, hicimos un espectáculo de luces y malabares allí en el mismo market. O sea, que son espectáculos casi de todo tipo, no tiene por qué ser música en directo, al final queremos crear. Hay muchas variaciones artísticas. The Wild Market está situado
en la calle Silva número 14 actualmente. Sí. ¿Cuál es vuestro horario y vuestros días de exhibición? Pues mira, la última edición y que no os podéis perder es el día 21, 22 y 23, que son los previos a Navidad, y estamos desde las 12 de la mañana hasta las 9. Hasta las 9 de la noche. Continuamos. Esos días, Sí. pero este fin de semana, por ejemplo, este puente abrís. Sí, ¿El otro fin de semana que queda antes de Nochebuena también? Tenemos otra ubicación que está en El Rastro, en la calle Ribera de Curtidores, Ah, bueno. que es donde hacemos estas próximas ediciones. Es un local un poquito más pequeño, pero ¿En qué también- calle en concreto? Ribera de Curtidores 24. 24. Y ahí estamos los domingos. Los coincidiendo domingos con el aprovechando Rastro. el rastro, efectivamente. ¿Tenéis otros proyectos, Nuria, Adrián? Aparte de Wild Market, personales o conjuntos o separados. Pues estamos como iniciando un pequeño proyecto que sería más centrado dentro del concepto de Market Expo, sería más Expo que Market en este caso. Y sería para darle un poco la oportunidad a marcas que no son tan conocidas como puede ser Rolex, Versace, que ellos se dedican más a este tipo de exposiciones y a lo mejor estas marcas no se lo pueden permitir, pues con un precio un poco más ajustado para ellas, que se puedan exponer en una exposición con influencers, con actores y Esto al es, final... bueno, es una colaboración que hacemos con una revista Eso es. de moda, entonces para una marca pequeña como la mía, acceder a salir en una revista es prácticamente inviable, entonces queremos dar la opción de que puedan tener oportunidad de publicitarse en puestos en grandes actrices o modelos. Vuestro público es variado, ¿no? Comentabas antes que Sí. señoras, pero también gente joven, Sí. de todo Sí, tipo, ¿no? de todo tipo, sí, sí. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Nuria González Collado y Adrián Calvo Sánchez, por estar aquí, creadores de The Wild Market. Que recuérdanos, Nuria, dónde estáis, las fechas y ambas ubicaciones, por favor. Pues estamos en la calle Silva número 14, el 21, 22 y 23, y el domingo 11 y el 18 en Ribera de Curtidores 24. Y os pido desde aquí que este año los regalitos se le hagan a pequeñas empresas que lo están pasando muy mal, y nada más. Pues muchísimas gracias. Desde aquí, como siempre, lo saben los espectadores, apoyamos al pequeño y mediano comercio de Madrid, así que os invitamos a acudir y asistir, aunque sea solo para hablar con los productores, con los artesanos, un rato muy agradable estas Navidades a The Wild Market. Muchísimas gracias por estar con nosotros y en este momento, ya a las 11 de la noche, terminamos nuestro Cambia Madrid. Continuamos en pleno puente y seguimos la semana que viene, el día 14, estaremos con vosotros, como siempre, de 9 a 11, con mucha actualidad, más entrevistas, más municipalismo, tertulia, debate y cuestiones también culturales o artísticas o comerciales, como The Wild Market esta noche hemos traído aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en 7 días.